A la niña le ocurrió una historia muy desagradable y tuvo que hacer todo lo posible para sobrevivir. Ella sabía que no debía meterse con el personaje principal, Frank Johnson, quien fue llevado al asilo unos días antes de que ella se hiciera cargo del cuerpo de la villana. El padre de Sienna, el vizconde Ludwig, dirigía el establecimiento. En el rincón más alejado de este refugio, la niña buscaba a quien tanto necesitaba. Finalmente lo encontró y le pidió a su padre que se lo diera. El vizconde no podía creer que su hija estuviera hablando de un leopardo de las nieves. Ella se enamoró de él a primera vista, porque este leopardo era tan hermoso como la nieve. Sienna inmediatamente le dio un nombre y prometió domesticar al animal. Esta historia ya la conocía Sienna Lovett, una niña para quien los prisioneros son solo juguetes. Frank Johnson era un prisionero que fue sometido a todo tipo de abusos a manos de Sienna. El niño era el personaje principal y el único heredero nacido de la duquesa Adele de la familia León y el duque Louis de la familia Pantera Negra. Frank tenía un defecto: no era ni un león ni una pantera, sino simplemente un mutante, un leopardo de las nieves. El duque y la duquesa le dieron la espalda a su hijo desde el momento en que nació, y otros también lo evitaron. Bajo la mirada despreciada de quienes lo rodeaban, Frank escapó del Imperio Snowbell y logró esconderse en el reino de Granly, donde vive gente. El leopardo de las nieves estaba en un orfanato donde los prisioneros eran vendidos como esclavos. Frank sufrió todo tipo de humillaciones, porque solo era un leopardo de las nieves. Todo esto pasó hasta que el duque vino por él. Por alguna razón llegó al refugio buscando a Frank. A medida que avanzaba la historia, se hizo evidente que el personaje principal había sido torturado. Las actividades ilegales del refugio de la prisión y el abuso de poder llevaron a la muerte de la familia Lovett, y este fue el final de Sienna. Hace unos días, la niña se dio cuenta inesperadamente de que su vida terminaría exactamente así. Los sirvientes de la casa murmuraban que Lady Sienna había vuelto a escaparse hoy y que volvería a causarle problemas al vizconde. Resultó que ayer uno de los sirvientes había visto al hombre llorando. Últimamente la muchacha ni siquiera llamaba. La niña inmediatamente se dio cuenta de que era Sienna Lovett de la novela, y si todo iba según la trama original, ella no sabía qué hacer. De todas formas no había ningún lugar al que regresar. No recordaba quién era antes ni cómo murió. La soledad de Sienna fue interrumpida por una criada que le trajo pan casero elaborado con los mejores ingredientes, y el vizconde también encargó muchos vestidos nuevos para su hija. La niña se dio cuenta de que no era la peor opción quedarse allí: comida deliciosa, ropa bonita y hasta dan dinero de bolsillo. Sienna tomó la decisión de sobrevivir como hija de un noble rico. Para lograr este objetivo, necesitaba proteger al personaje principal. El personaje principal, Frank, ya estaba preso en un orfanato y primero, ella necesitaba sacar al chico de allí. Ella ya conocía los acontecimientos y las personas futuras. Sienna fue a ver a su padre y le dijo que quería ir al refugio para llevar a Frank a casa y domesticarlo. El vizconde estaba en contra, pues creía que este animal era extremadamente peligroso e imposible de domesticar. Ludwig adoraba a su hija y escuchaba todo lo que ella decía. Sienna tuvo que pasar varios días convenciendo a su padre para que acogiera a Frank. Al despertar en su habitación, la niña vio las caras preocupadas de su padre y su criada. ¿Realmente había perdido el conocimiento? Para el vizconde esto era lógico, pues su hija lloró durante varios días y luego se desplomó, porque realmente quería a ese leopardo de las nieves. La criada le pidió a la señora que no se moviera, diciendo que estaba muy enferma y necesitaba permanecer quieta. Al ver el rostro molesto de Sienna, la criada le dijo que el leopardo ya estaba en la mansión y que no necesitaba buscarlo. Parecía que el futuro había cambiado. El animal yacía tranquilamente no lejos de la cama de la dama. El método del vizconde para domesticar animales implicaba violencia, tortura y otras horribles demostraciones de crueldad. Sienna decidió que necesitaba mantener a su padre y a Frank lo más lejos posible el uno del otro. La niña le dijo a su padre que ahora le gustaría descansar. Él estuvo de acuerdo con ella, pero no se fue. Sin apartar la mirada de Sienna, pensó en lo hermosa que era su hija. Estaba pensando en que el vizconde se marchara lo antes posible. Volviendo su atención hacia el leopardo de las nieves, Ludwig notó su aspecto extraño, sugiriendo que Sienna debería encerrar a la bestia después de todo. A Frank claramente no le gustó esta idea y comenzó a gruñirle al vizconde. El hombre agarró un látigo y estuvo a punto de golpear al animal por tal comportamiento. Sienna bloqueó el golpe del látigo del vizconde. Ludwig no tuvo tiempo de reaccionar y golpeó a su hija, la hirió y se derramó sangre. Con lágrimas en los ojos, el hombre corrió hacia su hija y la abrazó fuertemente, sintiendo una terrible culpa ante ella, mientras la niña rezaba para que su padre no golpeara al leopardo de las nieves. El vizconde sabía que sus propios hijos eran preciosos, pero por alguna razón no entendía que los hijos de otras personas también lo eran.
Siena se alegró de que el leopardo de las nieves no hubiera resultado herido. Se prometió a sí misma que a partir de ahora protegería al animal. La herida del látigo fue cosida, pero a la niña no le importó mucho. No podía creer que su propio padre casi había lastimado a Frank. No tenía intención de domesticar al animal de la misma manera que lo había hecho el vizconde. Incluso si tomaba algo de tiempo, no tenía sentido apresurar este asunto. Siena mantuvo sus ojos en su leopardo de las nieves, preguntándose qué estaba haciendo ahora. El animal se había quedado en silencio. El vizconde llamó a la puerta, pidiendo permiso para entrar. La niña respondió severamente que no quería que él entrara, que estaba enojada con él, ya que toda esta situación sucedió por culpa de su padre. El hombre sinceramente no entendía por qué su hija estaba tan enojada con él. Le pidió perdón, diciendo que estaba muy preocupado por ella. Siena no tenía intención de perdonar al vizconde y no quería verlo. La niña tuvo que soportar el dolor de la herida, pero no tenía nada de qué arrepentirse, porque estaba protegiendo a Frank. Para ella la salud de su leopardo de las nieves estaba por encima de todo. Le pedía al animal que comiera para que pudiera recuperarse rápidamente. Frank merecía más desde el principio. Siena iba a cambiar eso. Inesperadamente, descubrió heridas frescas debajo del collar del leopardo de las nieves. La niña no lo podía creer. Aún no había sido tratado y estaba desatendido. Ella realmente esperaba que Frank no se hiciera esa herida aquí. Siena intentó preguntarle al leopardo cómo exactamente había aparecido esa herida, pero solo hubo silencio como respuesta. Ella percibió que el animal estaba en malas condiciones y gentilmente preguntó si podía acercarse a él. Siena tuvo que alimentarlo y curarlo inmediatamente. Estaba un poco asustada, pero tenía que hacerlo. El leopardo de las nieves comenzó a gruñir con desaprobación. La muchacha ni siquiera pudo tocarlo, aunque lo salvó de recibir una palmada. Ella decidió apaciguarlo preguntándole si quería comer, pero en respuesta, Frank solo gruñó. Después de unos segundos, el animal la miró con una mirada lastimera y Siena se dio cuenta de que tenía hambre. Ella dijo que ahora iba a salir a comer, invitándolo a que la acompañara. Estaba segura que él tenía hambre después de no comer durante varios días. El leopardo de las nieves no se movió, por lo que Siena decidió que si él no iba a comer, ella tampoco lo haría. Un niño tan pequeño y joven estaba tan mal de salud que ni siquiera quería comer, con la intención de dejar todo como estaba. Los ojos de Frank así lo decían. A partir de ese momento, Siena dejó de comer. La niña se dio cuenta de que no podía dejar todo así. Le trajo al leopardo de las nieves una gran cantidad de platos, diciendo que no sabía que le gustaba, así que le pidió que lo cocinara todo. Su segunda idea para acercarse al animal fue que iba a dormir a su lado. El tercer plan para llamar la atención fue que Siena fingió que su herida le dolía tanto que hasta su padre lo creyó y acudió corriendo, preocupado por su hija. Durante varias noches seguidas, la niña durmió en el suelo junto a Frank. Temprano por la mañana, el padre entró en la habitación y le ofreció a su hija un poco de sopa. Ella repitió una vez más que no lo comería, así que no tenía sentido intentarlo. Después de estas palabras, Frank se acercó a Siena y la miró. En ese momento, la chica asumió que podrían encontrar un lenguaje común. El leopardo de las nieves se dio la vuelta y se dirigió en la dirección opuesta. Caminando hacia el plato de comida, Frank comió todo y luego miró a Siena. La niña estaba increíblemente feliz de haber logrado de alguna manera hacer algún progreso en términos de domesticar al animal. El padre no podía comprender si a su hija realmente le gustaba tanto ese leopardo de las nieves. Al recibir una respuesta positiva, el vizconde se sintió un poco molesto. Pensó que no era bueno tener animales tan salvajes cerca. Siena honestamente no entendía por qué era necesario un refugio en ese caso y por qué Frank estaba en tan mal estado. El vizconde lo consideraba un peligro, por lo que tenía que tener el control. La niña decidió cuidar ella misma del leopardo de las nieves y supervisar. Ludwig tenía mucha curiosidad por saber qué haría su hija si de repente un leopardo de las nieves la atacara. El vizconde comenzó a culparse por no haber permitido que esto sucediera. A pesar de sus peticiones, ni siquiera podía imaginar que su hija terminaría al lado de un leopardo de las nieves. Ya le había dado esperanzas, por lo que decidió comprobar si Siena estaba segura de que podía cuidarlo ella misma. La niña estaba segura de que podría cuidarlo. Ella le pidió a su padre que no golpeara más a Frank, mostrando su herida de látigo. La niña dijo que era muy doloroso. El médico dijo que después de un golpe de látigo, de todas formas quedará una marca, tardará en sanar y será muy doloroso. Después de estas palabras, el vizconde comenzó a llorar. Estaba increíblemente dolido y ofendido por haberle causado dolor a su hija. Siena quería sentir pena por su padre, pero cambió de opinión. No podía mostrar debilidad, porque todo este tiempo el vizconde utilizó métodos crueles de educación. Tenía que cambiar eso.
Ella le hizo prometer a su padre que nunca volvería a golpear a un leopardo de las nieves. También le pidió al vizconde que no se enojara ni dijera más. El hombre pidió perdón a su hija. Estaba avergonzado y dolido Después de esta conversación, el vizconde realmente no molestó a Frank. Sin embargo, el animal comenzó a mirar muy de cerca a la niña. Contento de que el leopardo de las nieves volviera a comer, Sienna se ofreció a aplicarle medicina en la herida. Frank empezó a gruñir desaprobadoramente, se le erizó el pelaje. La chica no tuvo más remedio que hacerlo. Ella pensó que él estaba preocupado por ella y que por eso estaba comiendo, pero resulta que el animal simplemente tenía hambre. Sienna le preguntó si continuaría comiendo, como para advertirle de que si él se negaba a comer, ella también lo haría. Frank se tapó los oídos con sus patas. Parecía que no quería oírlo. Sienna le prometió que no le haría daño para que pudiera relajarse. Unos días después, la niña se preguntó si le parecía extraño llamar al animal Frank, ya que en el refugio le habían dado un nombre completamente diferente. El leopardo de las nieves comió con gran placer. Llamarlo leopardo de las nieves era demasiado raro, no creaba una sensación de cercanía. Era como llamar a un gato simplemente gato. A ella le gustaría darle otro nombre antes de que venga el duque. Sienna tuvo la brillante idea de llamar al animal Ruby, ya que sus ojos parecían rubíes brillantes. La criada de la muchacha pensó que parecía sangre manchada en un trozo de papel. Ella decidió llamarlo Ruby después de todo, pero primero tuvo que pedirle permiso si le gustaba el nombre. Sienna decidió que si el leopardo de las nieves no le respondía, lo tomaría como su consentimiento. Ella le dio 3 segundos para responder. Al no recibir respuesta, la muchacha se dio cuenta de que le gustaba su nuevo nombre. Ruby ha estado un poco letárgica últimamente. Sienna sugirió que el animal estaba estresado porque había estado atado durante tanto tiempo. La niña soñaba que su Ruby podía hablar. Realmente lo extrañaba. Por su mirada pensativa, la criada adivinó que algo andaba mal. Sienna estaba preocupada porque el leopardo de las nieves parecía muy abatido. Pensó que se estaban acercando, pero él se alejó de ella nuevamente. La criada no sabía qué aconsejarle, pero le pidió a la señora una cosa, para que no hiciera más estupideces. Justo cuando la niña estaba a punto de expresar su opinión, Sienna la interrumpió, diciendo que necesitaba estudiar algo. La criada estaba sumamente sorprendida de que la señora fuera a estudiar. Fue sorprendente para ella, porque a Sienna nunca le había gustado estudiar antes, pero la señora le pidió a Rosie que se olvidara de su antigua yo. Ahora ella ya no era la misma de antes. Sienna estaba decidida a aprender todo lo que pudiera sobre Ruby. ¿Qué es lo que más le gusta al leopardo de las nieves y qué hay que hacer para que se sienta mejor? A ella realmente le gustaba Ruby, pensaba que era guapo y genial. Rosie intentó advertirle que era peligroso, nunca se sabía qué podía pasar, era un depredador, pero Sienna estaba segura de que nunca pasaría nada, porque solo ella sabía quién era realmente. Si la dama realmente quería estudiar, la criada le sugirió que hablara con el vizconde y le pidiera que le designara oficialmente un maestro. Ella sugirió que Sienna fuera a la biblioteca y tomara un libro. La señora inmediatamente aceptó, mientras la maestra estaba fuera. Esta era la opción más lógica. Los leopardos de las nieves eran mutantes, por lo que probablemente no se encontraría información sobre ellos. La niña decidió buscar primero algo sobre las panteras negras. Ella esperaba que en los libros encontrara sus peculiaridades o actividades favoritas. Entonces haría todo lo que a Ruby le gustaba. Mientras Sienna se dirigía a la biblioteca, notó una atmósfera extraña en la mansión. Inesperadamente, las doncellas se inclinaron ante la dama y una tras otra repitieron que estaban contentas de conocerla. Sienna no podía entender lo que estaba pasando. Sorprendentemente Rosie estaba completamente tranquila. Esta situación le parecía increíblemente familiar. No importaba cuántas veces pasara por allí, la chica seguía siendo una villana y seguía igual de nerviosa. Al detenerse cerca de una de las sirvientas, Sienna le preguntó si estaba bien. Unos segundos después, en lugar de una niña, apareció frente a ella un pequeño cachorro con ojos terriblemente lindos. La señora sugirió que quizás esa niña también estaba prisionera. Le dijo que no tuviera miedo, que no le haría nada malo. El cachorro se desmayó de alegría. Rosie con total tranquilidad dijo que su nombre era Mori. Inicialmente vivía en un refugio, y luego terminó en una mansión. Sienna no podía creer que esto fuera posible. La criada le recordó que la niña la había elegido ella misma y le había dado un nombre, pero el problema era que la señora no recordaba esto. Decidió preguntarle a Rosie si alguna vez había intimidado a Mori. Esto resultó ser cierto. Normalmente los prisioneros deben ser golpeados para hacerlos obedecer mejor. Sienna y el vizconde tenían los mismos métodos. La niña se sintió muy arrepentida de haberse comportado de manera tan inaceptable. No podía creer que Mori estuviera temblando incluso cuando se desmayó. Debe haber sufrido mucho. Sienna se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta.
diciendo que de repente se sintió enferma. La criada estaba interesada en saber qué iba a hacer la niña. Ella no tenía intención de hacer nada por lo que tuviera que disculparse más tarde. Rosie tenía un extraño presentimiento de que la dama ya no era la misma que conocía antes. Sienna le aconsejó que lo aceptara, ya que no iba a actuar más como lo había hecho antes. Ella no sabía si ese comportamiento estaba relacionado con el leopardo de las nieves o no. En cualquier caso, la violencia siempre era mala. Tal vez la niña era así antes. Después de poner a descansar a Mori, la niña se preguntó por qué la Sienna del pasado se había burlado tan desesperadamente de los prisioneros. El cachorro era tan pequeño y lindo que la niña no podía entender cómo esas criaturas podían ser burladas y atormentadas. Había que esforzarse muchísimo para poder golpear una cosa tan pequeña. Si tenían el coraje de burlarse de un depredador salvaje, entonces una niña así no era nada para ellos. Sienna se distrajo del cachorro por una criada que señaló a una Ruby claramente interesada. La niña recogió a Mori y lo llevó en dirección al leopardo de las nieves, lo que realmente sorprendió a Rosie. Ella acercó el cachorro a la cara de Ruby. Ante el gruñido amenazante del depredador, Mori solo atinó a chillar y volvió a perder el conocimiento. Sienna pensó que los hombres bestias se llevarían bien entre ellos. ¿Estaba equivocada? La niña comenzó a entrar en pánico, ya que Mori empezó a echar espuma por la boca. Pero Rosie comenzó a calmarla, argumentando que el cachorro era muy pequeño y le era difícil vencer el espíritu de un animal salvaje. La criada sugirió dejar al cachorro solo y luego entraría en razón, pero por si acaso, llamaría a un médico. Sienna solo quería presentarlos, pero cometió un error y tendrá que tener mucho cuidado en el futuro. Rosie creía que uno no debía entregar su corazón tan fácilmente a una bestia depredadora. El médico especializado informó que Mori simplemente se había desmayado y que pronto recuperaría el conocimiento. La niña respiró aliviada, estaba muy preocupada por el cachorro. El médico estaba a punto de irse. Sienna tiró de su manga, pidiéndole que esperara. Mirándolo a los ojos, ella le preguntó si por casualidad era un hombre bestia. Por su mirada la dama comprendió que no estaba equivocada. Ella esperaba que él ayudara, ya que era médico y probablemente sabía mucho. George estaba un poco perdido en cuanto a cómo podía ayudar a Sienna. La señora quería saber lo más posible sobre los hombres bestia. El médico inmediatamente asumió que quería saber sobre las articulaciones y la sangre, sobre la aorta, la médula ósea. George se sorprendió de que esta chica cruel fuera a estudiar. Él pensó que no era suficiente con organizar un refugio para gente como él, pero ahora quiere experimentar con ellos. Sienna no sabía lo que estaba pensando el doctor, pero asumió que no eran las mejores cosas. Inmediatamente le advirtió que eso no era lo que estaba pensando, preguntándole si tenía su propio consultorio. George tenía su propio consultorio, y cuando la niña escuchó esto, le pidió insistentemente al médico que fuera allí. El tipo se quedó sumamente sorprendido, advirtiendo que el lugar donde vivía era demasiado pequeño y sucio para una jovencita. Esto no era un problema. Ella creía que en lugar de buscar un maestro por su cuenta, era mucho mejor aprender de verdaderos hombres bestia. La señora notó que George temblaba mucho, le preguntó qué pasaba, pero el médico mintió, diciendo que todo estaba bien, aunque él mismo pensaba en que la niña lo dejara ir lo antes posible. Al chico se le salieron las orejas. Puede que este niño de 8 años fuera pura maldad, pero ¿por qué estaba tan asustado este hombre adulto? Sienna tuvo que intentar calmarlo. Comenzó a explicarle a George que no tenía nada de qué preocuparse, ella no le haría nada malo. Su rostro seguía igual de asustado, y entonces la niña extendió su dedo meñique hacia el chico en señal de reconciliación, prometiéndole una vez más que estaba completamente a salvo. El médico notó que ella había cambiado desde su último encuentro. También le extendió su dedo meñique y le prometió enseñarle. El padre entró en la habitación sin invitación. Sienna no se alegró de verlo, pues le había pedido que no entrara, pero el vizconde no podía faltar al almuerzo con su hija. El leopardo de las nieves miró al hombre con desaprobación. La niña sabía que Ludwig era un padre maravilloso, pero no podía entender por qué era tan cruel con estas criaturas. El vizconde preguntó a su hija si hoy volvería a comer en su habitación o si algo había cambiado. Sienna iba a cenar en su habitación ya que estaba demasiado ocupada cuidando a Mori y no prestando suficiente atención a Ruby. El leopardo de las nieves no parecía querer abandonar su rincón. La niña decidió decirle a su padre que iba a estudiar a los hombres bestia. Agregó que primero planea adquirir conocimientos básicos para poder cuidar mejor a Ruby. A juzgar por la expresión del rostro del vizconde, estas palabras fueron una gran sorpresa para él. El hombre ya había sido informado de que su hija le había dado un nombre al leopardo de las nieves. Sienna admitió que todavía no sabe mucho sobre Ruby y que cometió un error esta mañana. Ludwig decidió preguntarle a su hija si realmente necesitaba esto. Creía que este depredador necesitaba una educación más estricta.
Al ver que el vizconde iba a coger su látigo, Siena gritó en voz alta que le había pedido que no lo hiciera. El padre llamó a su hija demasiado bondadosa. Siena pensó que era una completa tontería. Ella era una niña pequeña que quería estudiar a los hombres bestia. No se trataba de su amabilidad. Ludwig dijo que encontraría el mejor maestro para su hija. Apreció sus intentos de ser un buen padre, pero dijo que ya había encontrado un maestro para ella. Cuando el vizconde oyó que su hija iba a ser educada por el Dr. George, se horrorizó, pues este hombre era de una clase baja. Era inútil discutir con Siena, además, ella ya había hecho su elección, creyendo que él podía contarle sobre los hombres bestia mejor que nadie, ya que era uno de ellos. La niña dijo insistentemente que no necesitaba otro profesor que no fuera George. Después de conocerlo, se dio cuenta de que era el profesor más adecuado. La dama asumió que su padre elegiría como maestro a alguien que compartiera sus puntos de vista sobre los hombres bestia. Siena iba a crear mejores condiciones para los hombres bestia. Sabía que debido a esto, en el futuro tendría que enfrentar el disgusto de su padre una y otra vez. Mirando a su padre a los ojos, la muchacha le pidió perdón. El vizconde inmediatamente abrazó fuerte a su hija y le dijo que él mismo era el culpable de todo. El hombre creía que su hija no tenía nada de qué disculparse. A pesar de todas las consecuencias, Siena no iba a dar marcha atrás en su plan. Ella ha estado trabajando mucho últimamente. Tuve que estudiar mucho en las lecciones de George. La niña esperaba que el duque viniera pronto por Ruby. Si se iba, ella podría salir de la trama original y vivir feliz. El leopardo de las nieves era muy lindo, pero así resultaron las circunstancias. Siena pasó horas pensando en cómo cambiar su futuro. George creía que la niña y Ruby aún no habían formado un vínculo, pero si continuaban pasando tiempo juntas, entonces todo cambiaría. El problema era el tiempo. La señora asumió que su maestra estaba pensando que comenzaría a intimidar a Ruby nuevamente. Ella entendió perfectamente sus preocupaciones, pero intentó convencer a George de que no tenía nada de qué preocuparse. De todas formas no estaban destinados a formar un vínculo fuerte, solo estarían juntos hasta que apareciera el duque. La maestra le preguntó a Siena cuánto sabía ya sobre los leopardos de las nieves. La niña probablemente ya había escuchado que esta especie de depredadores se había vuelto muy rara. Todo se debía a la mutación. Ahora había cada vez más panteras negras entre ellos. La señora no entendía en absoluto cuál era la diferencia. Un leopardo es un leopardo. George sabía que las cosas no eran tan simples. Los hombres bestia intentan no ir más allá de los límites de su especie. Las panteras negras se quedan con las panteras negras. Los ciervos pasan tiempo con otros ciervos. Si un animal es diferente de alguna manera, será difícil que se adapte. Este leopardo no tiene con quien formar un vínculo familiar estrecho. Es el único de su especie. George nunca lo experimentó personalmente, pero debe ser muy solitario. El leopardo de las nieves tampoco podía llevarse bien con su familia, estaba solo desde que dejó su hogar. Siena admitió que Ruby no era muy cariñosa con ella. Ayer pensó que se habían vuelto un poco más cercanas, pero hoy todo volvió a la normalidad. El maestro sabía que no era tan fácil y además era una fiera. Y más de una vez me he encontrado con la traición de aquellos en quienes confiaba. Siena llegó a la conclusión de que necesitaba esforzarse más. Ella tenía que hacer al menos esto por él hasta que el leopardo de las nieves regresara nuevamente. Cuando la señora se despertó, vio a la criada frente a ella. Rosie se sorprendió de que pareciera que Ruby finalmente se había abierto a Siena. La señora no lo podía creer, porque su maestra le había dicho que no era tan fácil. Rosie preguntó cómo la señora explicaría. El depredador estaba muy tranquilo incluso con el collar. ¿Realmente empezó a confiar en la chica? Siena decidió preguntarle nuevamente sobre eso y volviéndose hacia Ruby, le preguntó por qué dormía así. ¿Es realmente tan cómodo para él? La muchacha empezó a empujarlo para que retrocediera un poco, ya que su collar estorbaba. El leopardo de las nieves finalmente dio el primer movimiento, pero aún mantuvo la distancia. Siena se preguntó si debía parar ahora o continuar. De repente corrió hacia Ruby y lo abrazó con fuerza. El leopardo de las nieves estaba tranquilo. Mirándolo a los ojos, Siena preguntó con esperanza en su voz si eso significaba que ahora eran amigos. Ruby dejó escapar un gruñido amable y apoyó la cabeza en el hombro de la chica. La señora estaba muy feliz de haber logrado aumentar sus posibilidades de supervivencia. Siena se sentó junto al leopardo de las nieves dormido, tuvo que curar su herida, pero el animal no se lo permitió. No le gustaba que lo tocaran, así que tenía que hacerlo en secreto por la noche. La niña pensó que no quería dormir en absoluto, pero después de unos segundos, simplemente se cayó y se quedó dormida. La habitación estaba fría. Ruby tomó una manta para cubrir a Siena. La dama cayó en un dulce sueño junto a su leopardo de las nieves. Cuando abrió los ojos, se sorprendió mucho al encontrar a Ruby acostada a su lado. Sorprendentemente,
el depredador vio a la niña dormir. Ya había pasado una semana desde que Siena estaba con Ruby, y el leopardo de las nieves ya no desconfiaba de ella. Ella pensó que él era increíblemente lindo, a pesar de que era tan tímido. Al encontrar la manta, Siena se preguntó quién podría haberla cubierto. El leopardo de las nieves se acercó a la niña y la abrazó. La señora asumió que tenía hambre y le preguntó si podía servirle el desayuno. De repente Ruby empezó a lamerla. Siena no podía entender qué estaba pasando. ¿Por qué el leopardo de repente comenzó a tomar el sol tanto? En la comisura de la boca y en el cuello la niña notó sangre. Ella asumió que la sangre venía de la herida. Siena se sorprendió de que Ruby la tratara mientras él también estaba herido. La dama decidió probar suerte nuevamente y le preguntó al leopardo de las nieves si debería traerle algún ungüento curativo. Rosie entró en la habitación para entregarle ropa nueva a su hija de parte del vizconde. Al ver tal escena, ella tuvo miedo por su señora e inmediatamente comenzó a golpear a Ruby con la ropa que había traído para que dejara a Siena en paz. La criada corrió inmediatamente hacia su señora para asegurarse de que el animal estuviera a salvo, explicándole que había arrojado la ropa sobre el animal para su propia seguridad. Tan pronto como la niña bajó un poco la guardia, su familia retomó sus funciones, y ella inmediatamente comenzó a explicar que Ruby estaba lamiendo su herida, que se había abierto de repente. Rosie estaba furiosa por lo que escuchó, no entendía cómo ese prisionero se atrevía a tocar la herida de la dama. La niña estaba convencida de que este animal estaba sucio. La criada iba a atender inmediatamente la herida de su señora. Siena no podía entender qué le pasaba a Rosie, por qué estaba de mal humor. Aunque la muchacha intentó proteger a la dama, todavía no podía soportar ver a Ruby siendo tratada con desdén. La criada escuchó las palabras de la señora y, volviéndose hacia el leopardo de las nieves, le pidió que se hiciera a un lado para traer ungüento para Lady Siena. La niña sabía que aún les quedaba un largo camino por recorrer. Después de curar la herida, la señora decidió hacerle una pregunta a Rosie. Se preguntó por qué Ruby no tomaba forma humana. En un cuerpo humano podría hablar y lo tratarían mejor si se volviera como ellos. Siena quería saber la razón por la que el leopardo de las nieves no se convertía en humano. Rosie dijo que era por el collar. El collar contenía un poder mágico que mantenía a los prisioneros en su forma animal, lo que significa que Ruby puede querer, pero no puede convertirse en humana. Siena inmediatamente expresó su deseo de quitarse esa cosa del cuello. Ella no se quitó el collar porque todavía desconfiaba de Ruby, pero si hubiera sabido esto de antemano, se lo habría quitado inmediatamente. La muchacha le hizo alusión a la criada que ya era hora de irse, pues quería descansar. Antes de salir de la habitación, Rosie le pidió a la señora que no hiciera ninguna estupidez. La muchacha insistió directamente, pues era muy grave. Tan pronto como Siena estuvo sola con Ruby, inmediatamente decidió quitarle el collar, a pesar de todas las advertencias. Pensó en tal vez simplemente dejar escapar al leopardo de las nieves. Entonces en el futuro, incluso si aparece el duque, ella no tendrá que morir porque maltrataron a Ruby. Le pareció que ahora el animal estaba en mejor forma física por esto, decidió que valía la pena liberarlo. En ese caso podrá evitar lo que viene. Volviéndose hacia Ruby, Siena sugirió que hicieran una caminata corta. Tomando con cuidado al leopardo por el hocico, prometió liberarlo, dejarlo libre y que ese sería el final de todo. Si el collar se quitaba de repente, Ruby podría asustarse accidentalmente, por lo que la niña tuvo que hacerlo lentamente. Al retirarle el collar con cuidado, Siena notó que la piel debajo todavía estaba roja. El animal debía estar sufriendo. Ella le preguntó nuevamente si quería salir a caminar y que no sería mala idea llevar algún medicamento. Si tomaban la ruta habitual, existía la posibilidad de que su padre los notara, por lo que Siena decidió que sería mejor salir por la ventana. La niña advirtió a Ruby que tuviera cuidado al bajar, ya que ahora estaban en el tercer piso. Antes de que pudiera terminar de hablar, el leopardo de las nieves agarró a la dama por el vestido. Siena no podía entender lo que estaba pasando, realmente iba a morderla ahora, pero no parecía lastimarla. Ruby agarró a la niña y saltó con ella. Ella empezó a gritar fuerte por el miedo y por el hecho de que estaban a punto de romperse. Cuando Siena aterrizó, se encontró en los brazos de Ruby, pero él ya no estaba en el cuerpo de un animal. Solo entonces la niña se dio cuenta de que acababan de saltar desde el tercer piso. Por supuesto era un felino, pero Siena no sabía que podía hacer eso. Pensó que sería el final para ellos. La señora mantuvo sus ojos fijos en el chico y le preguntó si era Ruby. Así se veía su leopardo de las nieves en forma humana. Era increíblemente guapo. Siena estaba molesta porque el chico no le decía nada y ella quería tanto escuchar su voz. Increíblemente, parece que su gato finalmente se ha convertido en humano. Los modales del tipo eran exactamente los mismos que cuando estaba disfrazado de leopardo de las nieves. Tan pronto como lo avergonzabas,
él inmediatamente se alejaba. Sienna se sorprendió de que Ruby no se fuera y decidió que necesitaba decirle que estaba libre. La niña se volvió hacia el niño y le preguntó si quería huir. Le pareció que él se marcharía inmediatamente, ya que lo habían arrastrado hasta allí a la fuerza. Sienna repitió una vez más que podía irse, añadiendo que había traído algunos medicamentos para él en el camino. El chico estaba en silencio. Su mirada ponía muy nerviosa a la chica. Decidió preguntarle si realmente había salido a pasear con ella. La señora escuchó un grito. Alguien la llamaba muy emocionado y fuerte. Sienna sintió que Ruby no era tan ingenua en la historia original, pero fue bueno que al menos lo descubriera ahora. Una vez más le dijo que si iba a huir, ahora era el momento, porque cuando vinieran los sirvientes, podría ser encerrado nuevamente. Después de tales palabras, el chico debería haberse ido definitivamente. Los rostros preocupados del vizconde y Hiroushi miraron por la ventana y le preguntaron a Sienna si el padre no podía creer lo que veía. Había un leopardo de las nieves junto a su hija. La niña asumió que Ruby no sabía a dónde ir, por eso no se iba. Si ese era el caso, entonces le iba a contar todo. El chico empezó a girar la cabeza. Ese no era el punto, pero en ese caso, Sienna no entendía por qué no se iba. ¿Realmente le gustaba el collar? Ni siquiera dudó de que el leopardo de las nieves quería irse, así que resulta que su plan fracasó. Tomando la mano del niño, la niña le dijo que la siguiera y que lo acompañaría hasta la puerta trasera. Ruby atrajo a Sienna hacia él, y antes de que pudiera entender lo que había pasado, vio sus ojos tristes. Ella le preguntó nuevamente al chico por qué no se iba. Apenas pudo oír que le gustaba Sienna. La muchacha pensó que había escuchado mal y le pidió que repitiera lo que Ruby acababa de decir. Él se veía tan lindo a sus ojos. Ahora la dama podía evitar el final de Cuento de Hadas. Sienna decidió aclarar una vez más si le gustaba y por eso no quería irse, o si había otra razón. Ruby asintió levemente con la cabeza, pero la niña quería escuchar las palabras, no solo los movimientos de su cuerpo. Muy avergonzado, el chico repitió que le gustaba. Así es como se siente cuando el gato que has estado apreciando confiesa sus sentimientos, pensó Sienna, jugueteando nerviosamente con sus manos. Acomodándose suavemente el cabello, la muchacha encontró maravillosa esta confesión. En respuesta dijo que a ella también le gustaba estar cerca de Ruby. Desde ese momento, Sienna decidió que a partir de ahora estarían juntos. El padre apareció de la nada y miró a su hija, tratando de averiguar si estaba herida. La muchacha tranquilizó al vizconde diciéndole que estaba bien. Ludwig comenzó a gritar, insultando al tipo, tratando de averiguar qué estaba haciendo y qué se estaba permitiendo hacer. El tipo se limitó a gruñir en respuesta. Sienna cerró los ojos con fuerza. Lamentaba mucho que esto volviera a suceder. Defendiendo a Ruby, ella le dijo a su padre que simplemente lo había invitado a dar un paseo. El vizconde estaba indignado porque su hija le había quitado el collar al niño. Le preocupaba que el leopardo de las nieves pudiera morderla. Estaba claro por el rostro de Sienna que ese diálogo sin sentido no le gustaba en absoluto. Lo último que ella quería era que su padre odiara a Ruby, y además, ella fue quien le pidió que saliera con ella y él simplemente aceptó. El vizconde se quedó paralizado por un segundo y luego dijo que no odiaba a ese tipo en absoluto. El hombre solo quería transmitirle a su hija que tenía mucho miedo por ella. Por los ojos del vizconde estaba claro que estaba Sienna no podía entender si realmente tenía tanta influencia sobre su padre. Colocando su mano sobre su antebrazo, la muchacha se disculpó con el vizconde, admitiendo su culpa, y que no creía que su padre estuviera tan preocupado. Sienna prometió que nunca volvería a suceder. La muchacha no podía comprender qué le estaba pasando al vizconde. Ahora él estaba llorando delante de todos los presentes. Resultó que la señora no había llamado a Ludwig padre durante toda una semana, y ahora no pudo contener sus emociones cuando lo escuchó nuevamente. El hombre no podía contarle a nadie sus experiencias, pero para él era duro. Abrazando fuertemente a su padre, Sienna le pidió perdón nuevamente, diciéndole que era muy culpable ante él. Esto fue demasiado para ella. Su padre se comportó como un niño de verdad. Ludwig puso la seguridad de su hija en primer lugar y le advirtió que si el leopardo de las nieves decidía atacarla, debía llamar inmediatamente a los sirvientes. El vizconde advirtió que si Ruby dañaba a Sienna, ya no podría vivir en esa habitación y tendría que ser devuelto al refugio. La niña entendió todo perfectamente y además le repitió a su padre que el leopardo de las nieves nunca le había hecho nada malo. Aunque Ruby había tomado forma humana, el vizconde todavía parecía desconfiar de él. Fue una suerte que al menos cambiaran el collar por uno normal. De esta manera Ruby podrá estar en cualquier forma que quiera. Sienna le preguntó al chico cuántos años tenía. Se preguntaba si tenían la misma edad o si él era mayor que ella.
Resultó que el chico tenía 10 años. La señora decidió aclarar si a él le gustaba el nombre Rubí, ya que se lo había puesto arbitrariamente, pues le parecía que era mucho mejor dirigirse a él por su nombre de pila. El chico respondió sin ninguna emoción que le gustaba el nombre y que podía llamarlo así. Sienna le entregó a Ruby un ungüento curativo que ayuda a eliminar las cicatrices. Su mirada engañó a la muchacha. Ella le preguntó si sabía cómo usarlo. Sienna decidió decir que primero hay que abrir la tapa y luego aplicar la pomada sobre la cicatriz. Así que por eso cada vez que ella quería ponerle ungüento en la herida, el leopardo de las nieves se ponía tan triste que suponía que podría tener algunos malos recuerdos asociados a ello. Al parecer Ruby recibió algún tipo de heridas cuando fue capturado. Las heridas en su cuello parecían antiguas y la niña se preguntó de dónde venían. Tal vez el leopardo de las nieves había sido abusado desde la infancia. Sienna tocó su herida y notó que era grave. La historia no decía casi nada sobre la infancia del protagonista, por lo que sabía poco, pero parecía que la pasó mal. Todas las heridas accesibles, la muchacha preguntó si podía ungir él mismo el resto. Si no, entonces tendría que quitarse la ropa. La cara de Ruby mostraba que era tímido, y Sienna pensó que era muy lindo. Cuando Rosie finalmente se fue, la niña se puso de pie para observar a su leopardo de las nieves. Nuevamente durmió en una posición tan incómoda que no era bueno. Sienna solo tendría que cerrar los ojos en su cama al día siguiente para descubrir que Ruby, sin importar cuán fuertemente estuviera encadenado, estaba haciendo todo lo posible para acostarse cerca de ella y quedarse dormido. La niña no entendía por qué hacía todo eso. Solo estaba empeorando su cuello. ¿Realmente no le dolía? Después de quitarle el collar al chico, Sienna pensó en volver a acostarse a su lado. El leopardo de las nieves se despertó de repente, y una vez más la dama repitió que si quería huir de allí, Ruby solo permaneció en silencio como respuesta. Sienna le dijo que lo habían traído aquí a la fuerza, por lo que no había nada de malo en querer escapar. La niña comprendió perfectamente que cada día que pasaba allí le causaba dolor a Ruby. El chico solo respondió que todo estaba bien, porque Sienna estaba a su lado. Fue muy dulce escucharlo y la dama se preguntó dónde había aprendido Ruby esas palabras. Todo esto estaba bien, por supuesto, pero ella quería hacerlo feliz. Así que ella estaba dispuesta a ayudarlo a irse si él quería, y si necesitaba algo, ella prometió conseguirlo. Incluso logró ahorrar algo de dinero sin el conocimiento de su padre. Tomando la mano de Ruby, Sienna le prometió que mientras estuviera a su lado, haría todo lo posible para dejarle buenos recuerdos del tiempo que pasaron juntos. Inesperadamente para la muchacha, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de su interlocutor. Tenía miedo de haber dicho algo malo y por eso Ruby estaba llorando. El leopardo de las nieves preguntó si algún día podría ser feliz. Sienna prometió que haría todo lo posible para lograrlo. Con esperanza en su voz, Ruby le preguntó si cumpliría su promesa, aunque no pudiera hablar correctamente, aunque no tuviera hogar ni dinero. Sienna abrazó fuerte al chico y dijo que todo eso era una tontería. La niña creía que todos tienen derecho a la felicidad, incluida Ruby. De repente sintió curiosidad. Si le quitaba los grilletes al leopardo de las nieves y abría bien la ventana, ¿desaparecería al día siguiente? Ella decidió averiguarlo mañana. Al despertar por la mañana, la niña se dio cuenta de que algo restringía sus movimientos. Después de unos segundos, se dio cuenta que era el cabello de Ruby. Mirándolo con sorpresa, le preguntó cuándo había logrado subirse a su cama. El leopardo de las nieves no huyó, lo cual fue muy imprudente. Una criada entró en la habitación, y al ver a su señora y a Ruby, se quedó paralizada. Sienna sonrió en tono de disculpa, a lo que Rousi respondió que una sonrisa no solucionaría el problema. La muchacha le pidió a la criada que mirara el cuello del leopardo de las nieves. No entendía cómo era posible, viendo semejante cosa, dejarlo atado. Rousi no respondió. Sienna estaba confundida ya que Ruby no hizo nada más que parpadear y eso fue todo. Ella asumió que él tenía algún dolor. Oh, Ruby tiene fiebre. Al tocarlo con la mano, el chico saltó bruscamente. Sienna se asustó un poco ante tal brusquedad. Preguntó qué pasaba, pues solo tocaba con la mano. Ella no podía entender por qué él estaba tan asustado e incluso avergonzado. El chico se subió a la cama donde ya estaba durmiendo el hombre, pero Sienna no pudo decirle eso, porque previó que Ruby caería al suelo ante tales palabras. Había sentido esto antes, pero no sabía que el personaje principal de la novela era realmente tan tímido. Tal vez era porque todavía era un niño, por lo que no tuvo tiempo de madurar y convertirse en la forma en que ella lo vio en el cuento de hadas. Sienna inmediatamente cambió de tema, diciendo que como Ruby ya estaba despierta, entonces era hora de desayunar. La niña tuvo un sueño muy extraño, o tal vez no era un sueño, pero el leopardo de las nieves se veía muy solo en él. Al despertar de los rayos del sol, inmediatamente tocó la frente de Ruby,
dándose cuenta de que solo era un sueño. El desayuno les fue servido directamente en la cama, un proceso que Sienna llamó tratamiento de cuna. La niña sintió un olor extraño, olía como a humedad, tanto que se extendió por toda la habitación. Sienna pareció entender lo que estaba pasando cuando Roosie entró en la habitación y la dama le preguntó cuándo se había lavado Ruby por última vez. Resultó que no se había lavado en absoluto, pero lo sorprendente fue que ese olor solo ahora empezó a irritar a Sienna. El vizconde dirige un refugio ilegal de animales. Era una tontería esperar que Ruby fuera tratada adecuadamente. La niña le preguntó si podía lavarse y se ofreció a ayudarlo si de repente no sabía cómo hacerlo. Por el rostro de Ruby estaba claro que estaba en contra de ese tipo de ayuda. Después de lavarse, el chico siguió olfateándose para ver si quedaba algo de ese terrible olor en él. A Sienna le pareció tan lindo que ella se volvió loca. Lamentó no haber prestado atención a esto tiempo atrás. Le pareció que estaba a punto de desmayarse. Ruby era tan lindo, pero no importaba cómo lo miraras, seguía siendo una bestia depredadora. Roosie preguntó por qué el señor Ruby seguía en silencio. Ahora que lo pienso, el chico realmente nunca hablaba delante de otros. Sienna era la única a la que le respondía preguntas. La muchacha le respondió a la criada que si quería podía quedarse callado y ella se encargaría de todo. Roosie preguntó de nuevo si había escuchado bien, si la señora lo había dicho correctamente. La criada se dio cuenta de que la señora realmente había cambiado mucho últimamente. A ella realmente le gustó y esperaba que la señora continuara con el mismo espíritu. Con alegría en sus ojos, Sienna le preguntó a Roosie si había entendido correctamente que se había enamorado de su prisionero, pero la criada respondió que no era así. El chico simplemente se veía un poco lindo. Por lo que Roosie podía oír y ver, su señora había cambiado de opinión sobre todos los prisioneros. Sienna se ofreció a dejar que Ruby le secara el cabello y al mismo tiempo lo arreglara. Tan pronto como el leopardo de las nieves vio las tijeras y la multitud de sirvientas, tuvo un ataque de pánico. Poniéndose a cuatro patas, empezó a gruñir amenazadoramente. Sienna asumió que su comportamiento se debía a extraños. La señora decidió que Roosie debía estar cerca de ella todo el tiempo. Le preguntó a la criada si podía cortarle el cabello al chico. La muchacha se refirió al hecho de que la criada acababa de decir eso, pero querido, entonces era mejor confiarle este proceso a ella. Ruby no dejaba de estar enojado, ahora en lugar de gruñir, comenzó a gritar. Parecía que no le gustaba para nada. Sienna intentó explicarle que no iba a hacerle daño, que solo quería arreglarle el cabello. Explícalo o no lo expliques. Roosie le entregó las tijeras a la señora y la invitó a probarlas ella misma. Sienna estaba un poco confundida, ya que nunca había cortado el cabello de nadie antes. Al menos debería haber intentado coger unas tijeras. Ruby parece haberse calmado ahora. Con una sonrisa en su rostro, Roosie dijo que parecía que ya estaba listo para ser cortado. Cuando Sienna le tocó la frente, Ruby se asustó y salió corriendo. Ella realmente esperaba que sus estándares no fueran demasiado altos. La niña inmediatamente advirtió que nunca había cortado el cabello a nadie, por lo que si el peinado resultaba extraño, no se la podía culpar. Le advirtió a Ruby que estaba empezando y que había tiempo de detenerla. De lo contrario sería demasiado tarde para arrepentirse. El flequillo resultante fue extraño. Roosie le pidió a la dama que se detuviera. Bajando la mano con las tijeras, Sienna inmediatamente se disculpó con el chico. Su nuevo corte de pelo parecía como si un ratón le hubiera mordido la parte de atrás del cabello. Aunque parecía que todo le sentaba bien, Sienna incluso diría que el chico parecía bastante elegante. Con esperanza en su voz, la niña le preguntó si le gustaba su nuevo peinado. Roosie comentó, diciendo que era como si tuviera una opción. Sienna tenía mucho miedo de lastimarlo accidentalmente con las afiladas tijeras, pero afortunadamente, con una sonrisa en su rostro, la niña le dijo a Ruby que ahora entendía que era mejor no confiarle su cabello. Sacudiendo la cabeza de un lado a otro, Sienna le preguntó si le permitiría volver a tocar su cabello. Inclinándose más cerca de ella, Ruby le susurró que ya le había confiado su cabello. La chica se sorprendió mucho de que al chico no le importara en absoluto el resultado, aunque fuera genial. Al ver a Mori en el pasillo, Sienna la llamó y agitó la mano hacia la chica. Acércate a la dama, la criada la saludó. A la criada de la mansión le susurraban que la señora había cambiado mucho últimamente. Se rumoreaba que Sienna se disculpaba con los prisioneros que había torturado previamente en cada oportunidad, e incluso había comenzado a aprender a cortar el cabello correctamente por el bien de Ruby. Los sirvientes ya no entendían qué sentido tenía. Sienna ha comenzado a pasear mucho por la finca y a disculparse con los prisioneros. Esto no solucionará todo lo que hizo su heroína. Mientras el vizconde dirige el asilo, esto no tendrá fin y el tratamiento de los prisioneros seguirá siendo el mismo. Ruby se liberó por completo de los grilletes. El chico pasó días mirando a Sienna, sin quitarle los ojos de encima,
Cuando ella le preguntó por qué lo miraba así, él inmediatamente lo negó. La señora le advirtió que lo que más odiaba en el mundo eran las mentiras. Tomándola de la manga, el chico la miró con una mirada lastimera y le pidió que no se enojara, diciendo que, para ser honesto, realmente le gustaba mirar a la chica. Siena sonrió y respondió que como él le confesó todo de inmediato, ella no se enojaría con él. La dama esperaba que él se riera, pero Ruby simplemente permaneció en silencio, por lo que decidió preguntarse por qué terminó mirándola así. Justo cuando estaba a punto de decir algo, inmediatamente se quedó en silencio. Parecía que el tipo no tenía el coraje de admitir nada. La muchacha intentó animarlo diciéndole que no debía tener miedo de sus palabras y que de todos modos no se enojaría. Siena estaba simplemente llena de curiosidad. Seguía esperando que Ruby estuviera a punto de contarle todo. El chico simplemente cambió de tema y dijo que quería salir a caminar. Ruby agarró fuertemente su almohada y dijo que no había podido salir a caminar la última vez. Siena se sorprendió mucho de que él la mirara así para contarle sobre la caminata. Le sorprendió que una cosa tan sencilla requiriera tanto esfuerzo al tipo no parecía importarle que fuera algo sencillo. La niña le pidió simplemente que la próxima vez la invitara a dar un paseo, admitiendo que realmente le encantaba esa actividad. La criada llevó a Siena y Ruby al armario de la señora, donde se guardaban sus mejores trajes. Esta habitación se utilizaba para guardar ropa formal. En un lado se exhibían bellamente zapatos y en el otro lado había accesorios. La señora no podía creer lo que veía. Había tantos conjuntos, pero Rousi dijo que actualizaban su guardarropa cada año. El vizconde no escatimó en gastos por el bien de su hija, y ella misma dijo que adoraba todo tipo de trajes. Siena sintió mucha pena, porque ni siquiera sabía de ese lugar. La niña comenzó a clasificar las cosas para elegir algo para Ruby. Dirigiéndose al chico, le preguntó qué color le gustaba. Se quedó paralizado porque no sabía cómo responder a esa pregunta. Siena decidió adoptar un enfoque diferente y le preguntó a Ruby si le gustaba lo que llevaba puesto. El chico respondió que le gustaba. Luego señaló su vestido y le preguntó si le gustaba lo que llevaba puesto ahora. Un poco avergonzado, Ruby también respondió que le gustaba. La señora le mostró un vestido verde claro y amarillo y le preguntó si le gustaba. Él respondió que le gustaba. Siena pensó que Ruby estaba bromeando, o realmente no entendía que había ropa de hombre y ropa de mujer. Si realmente ese era el caso, entonces no tenía más remedio que elegir ella misma el atuendo para él. Los ojos de la muchacha se iluminaron ante el hecho de que la elección le fuera confiada a ella, pero Ruby se sintió un poco incómoda por ello. Siena le entregó una camisa que pensó que era muy bonita para probarse. Con dudas en su voz, Ruby preguntó qué pasaría si ella no le convenía. La señora estaba segura de que eso no sucedería. Era imposible que ese atuendo no se adaptara. Siena no tenía dudas sobre su elección, pero si Ruby quería un atuendo diferente, tenía la oportunidad de elegirlo. La chica le preguntó qué le molestaba. Ella trató de crear la atmósfera más amable posible. Señalando todas las cosas en la habitación, la chica sugirió que el chico se probara la que le gustara. Después de un rato, Ruby asomó la cabeza fuera del probador y llamó a Siena. Tenía un pequeño problema. Había un botón en la parte trasera de su camisa que no se abrochaba. Como no podía manejarlo solo, la chica le pidió al chico que saliera para poder ayudarlo. Siena podía ver en sus ojos que Ruby era tímido, pero no podía entender por qué, ya que acababa de sugerirle que se abrochara la camisa. Decidió preguntarle directamente si era tímido y por qué no salía. Resultó que el chico no quería salir debido a una herida desagradable. Creía que la dama no debería mirarlo porque era un mutante. En el lugar donde vivía se creía que solo mirarlo era contagioso y tocarlo era fatal. El hecho de que naciera así fue llamado una maldición. Entonces Ruby no quería hacerle daño a Siena y no quería dejar que la maldición le pasara a ella. Por eso le pidió a la niña que no se acercara a él. Lo que había pasado Ruby realmente había perturbado a Siena. Ella corrió la cortina del probador y le dijo que saliera inmediatamente y que mataría a todo aquel que se atreviera a decirle algo así. Ya era cosa del pasado. La chica sugirió comprobar si moriría al mirarlo o no. Incluso pensó en correr la cortina ella misma, pero luego decidió que si lo hacía, Ruby estaría muy asustada. Sentándose cerca del probador, Siena decidió esperar hasta que se calmara. Después de un tiempo, el chico la llamó y le preguntó si estaba segura de que todo estaría bien. La señora estaba absolutamente segura de ello, además todo había estado bien antes. Abriendo ligeramente la cortina, Siena le aseguró a Ruby que todo estaría bien de ahora en adelante. La niña tocó al niño haciéndole saber que no le pasaría nada y lo ayudó a abrocharse la camisa. La señora intentó expresarle palabras de apoyo, diciendo que no era un mutante, sino un leopardo de las nieves, y además, se hacía llamar así.
El personaje principal se da ese nombre más tarde, pero Sienna pensó que no había nada de malo en empezar a llamarlo así desde el principio. La niña le dijo a Ruby que incluso si alguien le preguntara, podría decirles a todos con valentía que era un leopardo de las nieves y no un mutante. Esas palabras de apoyo fueron muy importantes para el chico, al menos eso era lo que estaba escrito en su rostro. Al notar la intensa mirada de Sienna sobre ella, Ruby le preguntó si estaba bien. Resultó que se veía tan guapo que no podía apartar los ojos de él. El chico comenzó a negarlo, diciendo que la dama era mucho más bella que él. Cada vez que empezaba a hablar de algo, lo hacía con mucha vacilación, pero ahora estaba completamente seguro de sus palabras. Una vez en el carruaje, Sienna le sugirió a Ruby que salieran a algún lugar. A ella le gustaría caminar hasta el centro de la ciudad. El chico aceptó felizmente. Parecía que la mayor de los dos era Ruby, pero la señora parecía mucho mayor que él, notó el chico. La niña estaba segura de que eso no podía ser. Sienna decidió sacar un viejo tema, pues ya le había dicho varias veces que huyera, pero tenía mucha curiosidad de por qué se quedaba con ella. La mirada de Ruby bajó de inmediato. Resultó que el tipo simplemente no tenía a dónde ir. El problema era que era un mutante, y quién más podría ser, y no podía hacer nada especial. Sienna le recordó nuevamente que no era un mutante, sino un leopardo de las nieves. Era cierto que el actual duque no tenía ningún afecto por su hijo, pero eso no era motivo para cortar por completo los lazos con su propia persona, razón por la cual finalmente regresó por él. La muchacha le pidió a su compañero que no estuviera tan triste. Ruby no tenía motivos para brillar de felicidad, ya que no tenía buenos recuerdos de aquella época. Sienna estaba segura de que en el futuro todo saldría bien y él sería feliz. La dama pensó que no sería fácil, pero al final su compañero esperaba un final feliz. Si no pasa nada, Ruby como personaje principal definitivamente será feliz. El chico todavía no podía comprender cómo era posible que Sienna estuviera mucho más segura de esto que él. Por alguna razón le pareció que ya que la muchacha lo dijo, definitivamente sería así. Él no sabía lo que era la felicidad, pero ahora Ruby parecía estar feliz. Puso un pétalo de cereza en el cabello de la niña y dijo que se parecía a él. Hasta hoy no sabía que en primavera hacía calor, gracias a Sienna. Resulta que la primavera es tan hermosa. Rosie apareció entre la multitud y llamó a la dama. La criada llevó a la pareja a una tienda que vendía dispositivos mágicos, incluidas cosas que podían usarse para capturar una fotografía. Sienna llamó a Ruby para que la mirara. La señora iba a tomarle una foto. La chica tomó varias fotografías, pero en todas ellas el chico parecía bastante triste o confundido. La señora le preguntó a su compañero si le gustaba caminar. Después de esta pregunta, Ruby sonrió un poco y dijo que le gustaba caminar. En ese momento Sienna se sintió un poco avergonzada, se arrepintió de no haber salido a caminar antes, porque era tan genial. La niña siempre pensó que era una persona hogareña. La señora sabía que hoy sería un regalo para Ruby, sería inolvidable. Una vez en la siguiente tienda, les recibió una simpática chica. Resultó que se trataba de una tienda de ropa que cose por encargo. Rosie explicó que el caballero que estaba a su lado quería encargar un traje, pero al parecer la dama tampoco tenía reparos en mirar algo. La dueña de la tienda estaba muy contenta de tener invitados tan agradables. La mujer les pidió que esperaran un poco, parecía que sabía lo que podía ofrecerles. La compañía fue agasajada con té y dulces. El desfile de moda de Ruby ha comenzado. Rosie y el dueño de la tienda simplemente quedaron congelados por tan sobrenatural belleza. El chico era increíblemente encantador, sin importar lo que se probara. La mujer pensó por un segundo, luego dijo que el único defecto del chico era su peinado. Después de estas palabras, la dama sintió una sensación de vergüenza. El dueño de la tienda se interesó mucho en saber quién era este joven y si el vizconde Lovett realmente tenía un hijo. Quería admirar a esta pareja por más tiempo, esperaba que visitaran su tienda más de una vez. La mujer le preguntó a la señora Sienna cómo debía dirigirse a este joven caballero, y la muchacha le dio su nombre. Sonriendo suavemente, la dama dijo que el nombre le sentaba muy bien al caballero. Ruby admitió que Sienna le dio el nombre. La mujer quedó muy sorprendida con esta información. Se dio cuenta de que lo más probable es que ese chico fuera del refugio y esos pensamientos la hicieron sentir incómoda. La dama defendió a su compañera y le preguntó que, incluso si esto fuera cierto, ¿Ruby realmente sería tratada de manera diferente después de esto? La señora se rió, tratando de suavizar la situación, luego dijo que eso no sucedería. Esta reacción no fue del todo satisfactoria. Le dijo a Ruby que se cambiara de ropa y saliera, ya que iban a otro lugar. Aunque visitaron varios lugares después de eso, el chico no fue bienvenido en ningún lugar. Sienna no quería herir más sus sentimientos, pero estaba segura de que Ruby lo había descubierto porque él era muy perceptivo. La señora pensó que entendía bien lo que estaba pasando allí,
Después de todo era un reino donde vivía gente. La muchacha decidió que no tenía sentido ir y venir al estudio, sino esperar que al menos en algún lugar Ruby fuera tratada con normalidad. Siena estaba muy molesta porque todos tomaban al tipo por una especie de esclavo, pero Rosie dijo que lo que era aún más extraño era el hecho de que la dama era muy educada con él, actuando como si lo adorara. La niña no entendía qué había de extraño en esto. Ella había escuchado que había matrimonios entre gente común y gente como Ruby. La maestra se lo había contado durante la clase. Desafortunadamente, estos matrimonios eran muy raros y los hombres bestia tenían que ser discriminados constantemente a lo largo de sus vidas. Muchos simplemente no pudieron soportarlo, por lo que tuvieron que ocultar su esencia y fingir ser personas comunes. Ruby apretó la mano de Siena con mucha fuerza y luego dijo que deseaba poder convertirse en una persona común. De repente empezó a llover. Rosie dijo que iría a buscar un paraguas, dejando a la pareja sola. Con lágrimas en los ojos, Ruby dijo que necesitaba ser humano para estar siempre cerca de la dama. Creía que no le era difícil fingir ser humano. La muchacha estaba en contra de esto, porque sabía que su existencia se volvería insoportable, porque tendría que mentir. Ruby estaba extremadamente deprimido. No entendía por qué la señora estaba en contra de esta idea, porque de lo contrario, nadie le permitiría estar cerca de ella. Siena no entendía si alguien le había prohibido estar con ella, pero nunca había pensado en mantener a Ruby a su lado. El chico sabía que la gente lo odiaba, y si también odiaban a la chica por su culpa, entonces podía vivir con ello tranquilamente. Siena nunca había notado realmente que alguien la odiara, aunque la idea de que eso sucediera la asustaba. La señora le agarró la cara y le dijo que era injusto que todo el mundo lo odiara sin ninguna razón en particular. Ruby creía que había una razón y estaba en él. Estaba seguro de que si él no estuviera cerca, nadie odiaría a Siena. Había algo de verdad en sus palabras. La dama estaba dispuesta a considerar la opción de ir con Ruby a la tierra de los hombres bestia, pero había un problema. A los hombres bestia probablemente no les gusta la gente común, lo que significa que todos odiarán a la chica allí, solo porque es una persona común, y eso es injusto. No había nada normal en que la gente de aquí tratara a Ruby de esa manera. Resultó que en la tierra de los hombres bestia, el leopardo de las nieves también era despreciado. Estas palabras hicieron que Siena se sintiera increíblemente herida por el chico. Rosie regresó con los paraguas y vio a la señora muy molesta, pero la niña mintió, diciendo que todo estaba bien, aunque no era así en absoluto. Ella trató de convencer a Ruby de que todo el tiempo del mundo no era suficiente, incluso si amaba a todos los que apreciaban al chico. Siena realmente no quería que él permitiera que otros lo humillaran. Todo fue increíblemente. Ruby sintió el calor de sus manos y esa pequeña sensación pareció finalmente calmar su alma. El chico quería saber con certeza si Siena realmente lo amaba desde su primer encuentro. Me enamoré así, sin ningún motivo. Esto fue solo el comienzo. Estaba convencida de que había muchas más personas que no necesitarían una razón para amar a Ruby. El chico llevaba un buen rato durmiendo, pero Siena no podía conciliar el sueño porque seguía viendo en su cabeza la imagen de cómo reaccionaron las personas al descubrir que su compañero era de un refugio. Ella realmente esperaba encontrar una manera de detener este tipo de trato. Rosie se sorprendió de que en esa situación en la tienda de ropa, los caballeros simplemente se contuvieron y se fueron, ya que la vieja ella probablemente hubiera abofeteado a esa mujer. La niña se preguntó qué clase de niña sería esta Siena si siquiera podía abofetearla. Ahora sentía que estaba preparada para cualquier cosa. Siena se preguntó si el vizconde aceptaría alguna de sus bromas. Rosie lo confirmó, como efectivamente era el caso. Incluso si Ludwig hubiera desheredado a su hija, ella no se habría arrepentido de ello. Parece que no había nada que las autoridades no pudieran lograr. Con la aristocracia ocurre lo mismo. Si se utiliza el poder sabiamente, se pueden conseguir muchas cosas. Al día siguiente, tan pronto como la señora Siena entró en el salón, todos los invitados inmediatamente inclinaron sus cabezas ante ella, cayeron de rodillas y comenzaron a pedir perdón. Esto asustó un poco a la señora. Parecía que no los había llamado a todos aquí despóticamente, pero esta fue su reacción. Había personas reunidas aquí que no solo miraban a Ruby con desdén, sino que tampoco dudaban en insultarlo. Ni siquiera pensaron en tratar al chico con amabilidad. La gente comprendió inmediatamente por qué se habían reunido todos juntos, que se habían atrevido a comportarse de forma inapropiada con el hombre bestia a quien la dama estaba protegiendo. Los presentes juraron que realmente no sabían quién estaba frente a ellos, pero Siena estaba indignada, es decir, si supieran que ella estaba protegiendo a Ruby, se habrían comportado de manera diferente. La dama quería saber, después de esta conversación, si venderían ropa a Leopardo de las Nieves y si la decisión cambiaría una vez que abandonaran su mansión.
Siena solo quería que los hombres bestia aquí tuvieran al menos derechos mínimos. La dama declaró que estaba pensando en pedir ropa nueva para los hombres bestia y esperaba que los presentes la ayudaran. Uno de los sastres se sorprendió muchísimo de que no estuvieran hablando solo de Ruby, sino de todos los hombres bestia. La señora comenzó a justificarse diciendo que, lamentablemente, el refugio no estaba particularmente limpio, por lo que, incluso si se cosiera ropa nueva, se ensuciaría muy rápidamente. Siena quería decir que lo ideal sería coser ropa para el refugio cada mes, pero los sastres simplemente quedaron horrorizados por lo que oyeron. La señora les aseguró que no tenían que preocuparse por el dinero, pero las cosas tenían que ser de primera calidad. Uno de los presentes dijo con horror en su voz que en ese caso necesitarían tomar medidas a los hombres bestia. Con una sonrisa en su rostro, Siena respondió que eso se podía hacer en el refugio. Los presentes estaban extremadamente descontentos por tener que tomar personalmente medidas de estos sucios hombres bestia con sus propias manos. Sabían que no podían negarse, y si lo hacían, se olvidarían de sus salones y talleres, y la señora se encargaría de eso. La dama se alegró de que su plan hubiera tenido éxito, advirtió a los presentes que esperaba que prestaran más atención a los hombres bestia en el futuro y también escucharan sus peticiones. No les quedó más remedio que decir que todo se haría, mientras inclinaban la cabeza ante la dama. Quizás parezca un poco infantil, pero aún así, la venganza de Siena fue exitosa. La niña recordó una cosa más. Pidió a los sudorosos que también cosieran disfraces para sus doncellas y sirvientes. Todos preguntaron unánimemente si ellos también eran hombres bestia. Sin responder a esta pregunta, Siena pidió preparar algunos atuendos para su forma animal también. Después de eso ella se fue. El vizconde observó toda la reunión, pero nunca salió de detrás de la columna para detener a su hija. Cuando Siena se despertó por la mañana, descubrió que Ruby había vuelto a su forma de leopardo de las nieves. La muchacha iba a poner orden en el orfanato antes de que el duque apareciera en busca de su hijo. Siena tuvo que encargarse no solo de Ruby, sino también de los otros hombres bestia, para hacer que el vizconde mire toda esta situación de una manera nueva. La muchacha tocó a la puerta de su padre, inmediatamente le abrió, no teniendo tiempo de ver quién había acudido a él. Preguntó con disgusto quién era. Tan pronto como Ludwig vio a su hija, inmediatamente la abrazó. El vizconde invitó inmediatamente a su hija a la habitación y le ofreció sentarse. El hombre le entregó a Siena un plato de soup. La niña le preguntó a su padre sorprendida si sabía que ella vendría a verlo. El hombre respondió que quizá no supiera cuándo su hija lo visitaría, pero que siempre guardaba el postre reservado para una ocasión así. La señora quedó gratamente sorprendida y le dijo a su padre que en ese caso lo visitaría más a menudo. El vizconde le entregó a la muchacha otro postre y le preguntó cómo estaba. Mirándola a los ojos, le preguntó si todo había ido bien con los dueños del salón. Siena se quedó congelada, no esperaba que su padre ya supiera todo. Reuniendo fuerzas, le dijo al vizconde que quería poner en orden su refugio. La niña intentó explicar que domesticar hombres bestia completamente normales y luego venderlos como esclavos no era algo bueno. Ludwig preguntó si su hija sabía. Siena continuó diciendo que no le gustaba que por su bien, el vizconde lastimara a otros y así se ganara su vida feliz. La señora quería que su refugio se convirtiera finalmente en un verdadero refugio frente a una tienda ilegal de esclavos. Después de una breve pausa, Ludwig dijo que estaba haciendo todo lo posible para que su hija pudiera vivir feliz, pero que si dejaban de hacerlo, tendrían que decir adiós a una vida tan lujosa. Siena estaba segura de que estaba lista para intentarlo. Cubriéndose el rostro con las manos, el vizconde no podía creer que su hija finalmente hubiera entendido algo. La señora se sorprendió ante tales palabras, supuso que había algo que ella no sabía. A Ludwig le resultó un poco extraño que su hija, de repente, sin previo aviso, empezara a insistir en que la llevara a un orfanato, aunque antes no se había preocupado en absoluto por él. Habían llegado rumores al vizconde de que Lady Siena había dejado de ser grosera con las criadas últimamente. El padre dijo que no le preguntaría a su hija dónde aprendió todo esto y qué pensaba al respecto, y cuando logró crecer tanto. Para sorpresa de Siena, su padre apoyó su idea. El vizconde no quería que su propia hija se avergonzara de su padre. La señora comenzó a ir al refugio y, sorprendentemente, muchos se alarmaron inicialmente por los cambios. Siena intentó hacerse amiga de todos los animales, pero al principio no tuvo éxito, al igual que sucedió con Ruby en su momento. Si sigues así durante una semana, o incluso 2, entonces todo podría salir bien. Volviéndose nuevamente hacia el gato negro, la muchacha le preguntó si le respondería hoy. El extraño solo le preguntó por qué, pero incluso esto hizo que la dama se alegrara de finalmente escuchar su voz y de que sus esfuerzos no fueran en vano. El chico no entendía por qué ella sonreía así, si su pregunta realmente hizo reír tanto a la chica, pero aún así decidió dar su nombre era Lu.
Sienna prometió asegurarse de recordar su nombre. Los hombres bestia comenzaron a abrirse a ella. Ruby ha ganado un poco de peso durante este tiempo y se ha vuelto mucho más grande. Sienna le compró un juguete nuevo cuando ella y su novio fueron a la ciudad juntos. La señora estaba segura de que le gustaba. Así fue efectivamente. Ruby saltó tras ella con gran entusiasmo. A la niña le encantaba jugar con el leopardo de las nieves, así que jugaba con él cada vez hasta que se cansaba. Ella fue la primera en cansarse. Ruby inmediatamente asumió su forma humana y corrió hacia Sienna, temiendo por su vida. La niña le dijo que no se preocupara, que solo estaba un poco cansada. Ella se rió y dijo que fue muy divertido. A Ruby también le gustó mucho todo, era su primera vez jugando, fue una gran experiencia para él. La dama se fijó en sus mejillas, estaban rojas por el leopardo de las nieves que corría alrededor. Tomando suavemente su mejilla, Sienna sugirió que repitieran estos juegos alguna vez. Un poco avergonzada, asintió, pero añadió que eso era suficiente por hoy, ya que su compañero estaba cansado. El chico cogió a la niña en brazos, lo que la asustó un poco. Nunca pensó que estaría abrazando a una princesa. A Sienna le resultó muy difícil mirar a Ruby a los ojos. Ella se sintió incómoda y le ofreció cargarla en su espalda. Todo parecía ser perfecto. Ruby estaba cada vez más feliz y las cosas poco a poco iban mejorando en el refugio. Al menos eso es lo que pensó Sienna. Temprano en la mañana, Mori irrumpió en la habitación de la señora con la noticia de que alguien le estaba buscando urgentemente. La niña estaba asustada porque este extraño se parecía mucho al señor Ruby. Sienna se quedó helada de emoción. ¿De verdad el duque ya estaba aquí? Había llegado mucho antes de lo que estaba escrito en la novela. La señora se preguntaba qué debía hacer. Realmente era necesario entregar ya a Ruby. Todo esto fue una sorpresa para ella, aunque sabía que tarde o temprano sucedería. El chico estaba temblando, parecía que estaba muy asustado, así que Sienna decidió ir primero a ver quién venía. Tal vez no era el duque en absoluto. Ruby repitió con voz temblorosa que no quería ir allí. La muchacha intentó tranquilizarlo diciéndole que ya no tendría que ir a ningún lado y que ella misma iría a averiguarlo todo. La dama no podía comprender si Ruby tenía mucho miedo del duque o tenía miedo de abandonarlo. Sienna abrazó al chico con fuerza y prometió regresar pronto. El duque tenía una enorme influencia, y no importaba si era un hombre o una bestia, no le resultaría difícil exterminar a una raza entera si fuera necesario. Una pantera negra estaba parada frente a la dama. El vizconde estaba muy agitado, le preguntó a su hija dónde estaba Ruby, pero inmediatamente se corrigió, llamando al leopardo de las nieves Frank Johnson. Sienna adivinó por la expresión del duque que ya lo había descubierto todo, pero no podía entender cómo había logrado descubrirlo todo tan rápido, pensó que tenía al menos un par de meses más. El caballero repitió su pregunta sobre Frank una vez más. La niña dijo las cosas como son, que el leopardo de las nieves está asustado y no quiere salir. Solo mirar a ese hombre me hizo estremecer. No parecía un hombre que hubiera venido a buscar a su hijo desaparecido. Sienna intentó demostrar con toda su apariencia que no tenía miedo del duque. Le preguntó si Frank era su hijo. El caballero lo confirmó. La niña dijo que eran completamente diferentes y que no iba a creerle y simplemente entregar a Ruby. Tal descaro indignó al duque. El vizconde y Roucy intentaron impedir que la dama hiciera algo imprudente. Sienna siguió insistiendo por su cuenta, exigiendo al amo pruebas de que Ruby era su hijo. Inclinándose frente a la niña, la pantera negra sonrió con picardía y luego le preguntó si entendía quién estaba frente a ella. Sienna respondió más que segura. Entendía perfectamente quién estaba frente a ella, pero dejó en claro que ni siquiera eso cambiaría su decisión. No importaba cuán valientemente actuara ahora, en el fondo sabía que estaba haciendo algo estúpido, podría haberle entregado el duque a Ruby y ese habría sido el final, pero parecía que no podía entregar al tipo en las manos equivocadas. El caballero se dio cuenta de que ante él se encontraba un niño imprudente que seguramente se habría comportado exactamente de la misma manera frente al emperador. Las almas de los niños se pondrían furiosas ante la mera visión de un duque, pero Sienna tenía demasiada confianza en sí misma para ser la hija de un simple vizconde. El caballero sonrió y preguntó cómo podía demostrarle a la muchacha que Frank era su hijo, aunque él mismo sabía perfectamente que para establecer el parentesco era necesario invitar a un mago o a un sacerdote. Sienna lo tuvo mucho más fácil. Decidió que si Ruby decía que amaba al duque, entonces creería que él era su padre. Estas palabras hicieron reír mucho a la pantera negra, porque solo un niño podría sugerir semejante manera de establecer parentesco. La dama estaba tan segura de sí misma que invitó al caballero a seguirla. Ella sabía que todo era inútil, no importaba lo que hiciera la dama, Ruby todavía tenía que regresar con la familia de Johnson. El leopardo de las nieves estaba escondido detrás de un árbol en el jardín,
estaba extremadamente asustado. Siena se volvió rápidamente hacia el duque y le gritó que el niño le tenía miedo, y luego añadió que él no era su padre. Apretando los dientes con enojo, el caballero respondió que el parentesco no se establecía de esa manera. Siena no entendía por qué Ruby le tenía tanto miedo a su padre, tenía mucha suerte de que todavía fuera una niña, de lo contrario, la niña ya habría perdido la cabeza. Sin responder a la pregunta principal, el duque dijo que no era Ruby, sino Frank Johnson. Se acercó al leopardo y lo llamó groseramente. El animal inmediatamente asumió una postura defensiva y gruñó. Ruby parecía lista para atacar en cualquier momento. El caballero saltó alto en el aire y sujetó al leopardo de las nieves contra el suelo con una pata, y Siena gritó por lo que vio. Agarrando a Ruby por la piel, el duque dijo que regresarían. La niña no podía creer lo que veía, que todo terminaría así. Ni siquiera llegaron a despedirse apropiadamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Apenas audiblemente le pidió que no se fuera, pero era demasiado tarde. Siena estaba increíblemente molesta porque Ruby tenía que sufrir así todo el tiempo. No se puede decir que estuviera fingiendo todo este tiempo, pero si el duque hubiera seguido la novela y no hubiera aparecido antes, todo hubiera sido diferente. Al despedirse la dama estaría triste, por supuesto, pero comprendería que ese era el final. Cuando la muchacha corrió hacia el duque y el leopardo de las nieves, él le preguntó groseramente qué necesitaba. Reuniendo su coraje, Siena declaró que no permitiría que el amo se llevara a Ruby con él si continuaba siendo tan cruel con él. La pantera negra simplemente empujó a la niña para sacarla del camino. Siena todavía no se calmaba. Comenzó a gritar que la familia es lo más importante. Ella no entendía. Si ese era el caso, entonces ¿por qué Ruby odiaba a su padre? La dama le gritó al duque que no tenía derecho a ser padre. El hombre golpeó a la niña y le dijo enojado que solo había venido por su hijo desaparecido. El vizconde apareció de la nada. El leopardo de las nieves saltó de las manos del duque y cayó al suelo no muy lejos de él. En ese mismo segundo, Siena corrió hacia él. Ludwig corrió hacia el duque y lo golpeó en la cara con todas sus fuerzas. El vizconde no iba a tolerar que este duque se atreviera a tratar así a su hija. Siena abrazó a Ruby muy fuerte, con lágrimas de dolor y rabia brotando de sus ojos. Todos los hombres bestia fueron encerrados en jaulas de hierro, y entre los que los habían encerrado a todos, sin conocer la misericordia, no había uno solo con buen corazón. Desde hacía mucho tiempo era común para Ruby ver alienación en las miradas que lo miraban. Incluso la mirada de sus supuestos padres siempre estaba llena de indiferencia. El día que Siena protegió al leopardo de las nieves de ser azotado, quedó realmente sorprendido. No entendía por qué y con qué propósito lo hacía. Además, la niña estaba herida, pero incluso en esa posición la sonrisa no abandonó su rostro. Ella era tan frágil, mucho más débil y más pequeña que él, pero había un coraje increíble en esta dama. Nunca en su vida el alma de Ruby se había sentido tan cálida, porque nadie nunca lo había protegido consigo mismo. Él seguía queriendo preguntarle por qué hacía eso, y entonces ni siquiera podía pensar que todo eso fuera realmente sincero. Siena efectivamente no había comido nada durante varios días seguidos, y su temperatura había subido a causa de la herida, pero ni siquiera demostró que se sintiera mal. Ruby sintió que la niña se debilitaba cada día más. Empezó a preocuparse de que ese niño realmente muriera así. El leopardo de las nieves comprendió que si ella moría, volvería a estar solo y nadie lo cuidaría más. Y lo más probable es que lo encierren nuevamente en un orfanato y lo sometan a terribles castigos. Comparado con esto, sería aún más insoportable si la cálida mirada de Siena desapareciera de su vida para siempre. Supongo que eso era todo lo que Ruby necesitaba. Le parecía que solo un poco más y quedaría ciego ante sus ojos brillantes. El duque se dio cuenta de que había llegado el momento de acabar con aquello. Tenía la sensación de que se había convertido en un completo sinvergüenza. Le parecía que si aparecía allí en busca de Frank, su hijo lo seguiría inmediatamente sin dudarlo. El niño era un niño mucho más distante y de sangre fría. El duque no entendía cómo su hijo logró madurar tanto y experimentar la amargura de la tristeza en su corazón. Frank nunca había mostrado tanta determinación en su testamento. Lo más probable es que fuera por esta muchacha, pensó el caballero. El duque decidió que también se llevaría a Siena con él. Iba a llevar a los niños al ducado de Johnson. El vizconde se acercó a su hija y la abrazó. Luego comenzó a gritar que el duque estaba diciendo tonterías. Sosteniendo fuertemente a Siena contra sí, Ludwig dijo que era imposible simplemente quitarle a su hija. Ella era humana después de todo. El duque se dio cuenta de que esta situación no podía resolverse pacíficamente y decidió recurrir a las amenazas. Sabía que el vizconde Ludwig estaba a cargo de un refugio para hombres bestia. El caballero amenazó con plantear la cuestión del vizconde vendiendo hombres bestia como esclavos, lo que muy bien podría ser la causa de una guerra entre los dos países.
El duque sabía que ante él solo se encontraba un simple vizconde, que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a... El caballero añadió que no estaba amenazando, sino simplemente proponiendo un trato. La condición de su acuerdo fue que Ludwig enviaría voluntariamente a su hija al ducado y el duque Johnson haría la vista gorda ante el orfanato. Siena logró influir en Frank, quien antes no podía unir dos palabras, no importaba si fue accidental o intencional, pero el maestro estaba seguro de que este niño todavía sería útil para su hijo. El duque sacó su espada y la apuntó al vizconde y a su hija, dándoles la opción de morir o seguirlo. Siena regresó a su habitación con el pretexto de que necesitaba empacar sus cosas. Le quedaban poco más de 10 minutos. Un padre enojado entró a la habitación, pidiéndole a su hija que no fuera a ningún lado, ya que sabía muy bien que la relación entre ellos y los hombres bestia era tan mala como podía ser. El hombre estaba muy preocupado de que algo malo le pudiera pasar a su hija. Siena le recordó a su padre las palabras del duque, de lo contrario, simplemente los mataría. Aunque su padre no creía realmente en esa amenaza, la muchacha sabía que el duque era un hombre de palabra y que realmente podía matarlos, y su mano ni siquiera temblaría. Ludwig comenzó a culparse a sí mismo por haber traído a Ruby al refugio un día. Si no hubiera hecho eso, nada habría pasado. Entonces empezó a culparse por no escuchar a su hija. Si la hubiera escuchado y hubiera gestionado correctamente el orfanato, todo habría sido diferente. Siena intentó calmar a su padre. En cualquier caso lo hecho no se podía deshacer. Ella no creía que fuera su culpa. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos del vizconde. El hombre estaba completamente desesperado. La muchacha abrazó a su padre y le pidió perdón por tener que hacer eso y enviarlo al ducado. Ludwig abrazó fuertemente a su hija y dijo que sería el hombre más feliz si ella se quedara en casa. Sabía que había razones para ello, pero en el fondo esperaba que aún se pudiera cambiar algo. No tenían otra opción. Siena nunca había sido cercana al vizconde y hacía lo que quería. La muchacha tomó lo que pensó que era la decisión correcta, que seguiría a Ruby para que no se sintiera solo allí, y además, lo último que quería era que la relación de su padre con el duque se deteriorara. El vizconde es solo uno de los personajes de la novela. Ludwig admitió que estaba muy orgulloso de que su hija hubiera crecido tanto, pero tenía mucho miedo por ella. Abrazando fuertemente a la niña, prometió que haría todo lo posible para encontrarla si algo le sucediera. El vizconde pidió perdón a su hija por todo. Durante este tiempo, Ludwig se convirtió en familia de Siena y ella se enamoró de él. El duque Johnson entró en la habitación de la niña y dijo que había llegado el momento. El vizconde le pidió que esperara. Tenía una contrapetición. Pidió llevar a Roussy al ducado y enviarle un informe. El caballero aceptó inmediatamente. Ludwig también advirtió que si algo le sucediera a su hija, no lo dejaría pasar. El duque solo dijo que siempre cumple su palabra. El carruaje partió hacia el ducado. El vizconde permaneció allí observándolo, incapaz de moverse del sitio. Mori se acercó a él y en voz baja le pidió que se fuera a casa, ya que afuera hacía frío. Dirigiéndose a la criada, Ludwig le preguntó si había sido un buen padre para Siena. Mori respondió que por supuesto que era así. Además la niña le sonrió a su padre cuando se fue. Roussy le mostró a la dama el lago Abarta, por el que pasaban. Este embalse era el orgullo del reino de Grevi. Desde cualquier edificio alto se podía ver, no importaba lo lejos que estuvieran. Por eso era tan famoso. Siena asomó la cabeza fuera del carruaje y admiró este hermoso e enorme lago. La muchacha se volvió hacia el duque y le preguntó si le gustaría verlo. El caballero se limitó a gruñir descontento para que ella se detuviera. Siena decidió continuar el diálogo de todos modos y preguntó cuánto tiempo les quedaba todavía de viaje. El duque respondió brevemente que no. La dama preguntó cómo era el ducado de Johnson, lo que fue una pregunta extraña para el caballero, quien dijo que se parecía mucho a aquel en el que vivía Siena. La niña se sorprendió de que también hubiera mucha gente allí. Curiosamente el hombre respondió amablemente a cada pregunta que ella le hizo. Ella asumió que era por el acuerdo con el Papa. Siena decidió no insistir en esto y preguntó si era cierto que el duque era una pantera negra. El caballero le preguntó qué estaba tratando de lograr. Él no entendía por qué ella seguía haciéndole esas preguntas estúpidas. Siena preguntó con voz ofendida si realmente el duque no quería responder tanto, y en general, era gracias a él que ella tendría que establecerse en un imperio del que nunca había oído hablar. Lo que más le sorprendió a Johnson fue que esta muchacha no le tenía miedo en absoluto. La señora admitió que le tenía miedo, pero intentó no demostrarlo. El duque no entendió por qué de repente decidió actuar arbitrariamente, confiando en Frank. Siena lo corrigió, diciendo que ella había confiado en el duque, dado que iba a llevar consigo a una niña tan frágil e indefensa como ella, e incluso llevarla a un país repleto de hombres bestia. Entonces tal vez el amo se haría responsable de ella. Si este era el caso, la dama sabía que tenía que actuar con confianza.
Después de todo, era poco probable que la trataran mejor incluso si intentaba congraciarse con ellos. El duque no tuvo más remedio que admitir que se haría cargo de la seguridad de Siena. Dirigiendo su atención a su hijo, Johnson preguntó qué pasó con el cabello de Frank. La niña se dio cuenta de que era mejor para ella permanecer en silencio e ignorar esta pregunta. El Imperio Snowell era la patria de los hombres bestia, donde habían vivido desde su fundación, pero no importaba cómo lo mires, el imperio no era un estado fuerte. Individualmente cada uno de los hombres bestia era fuerte, pero su fuerza variaba dependiendo del espíritu. Como este mundo estaba impulsado por el poder, cualquiera que lo poseyera podía convertirse en emperador. Este país no era poderoso, pero aún así logró convertirse en un imperio, un poderoso emperador, poseedor de un poder inconmensurable. Conquistó los estados vecinos con su voluntad. Podrían invadir el reino humano, dejando atrás tierra quemada. Eso era todo lo que Siena sabía sobre este imperio. Tenía mucha curiosidad por saber lo poderoso que era el duque. Más cerca de la noche llegaron al ducado. El palacio era increíblemente enorme y majestuoso. Tan pronto como el duque cruzó el umbral de la casa, todos los sirvientes lo saludaron al unísono, formaron fila, como piezas de ajedrez. Siena se dio cuenta de que aquí todo era realmente igual que antes para la gente. El caballero fue inmediatamente recibido por un hombre que, dando un suspiro de alivio, le dijo que efectivamente el duque había ido a buscar a su hijo. Dirigiendo su atención a Frank, concluyó que el joven maestro había pasado por un momento difícil. Mirando a Siena con una sonrisa, Duke Johnson estuvo de acuerdo con el hombre. Estas palabras realmente conmovieron a la muchacha, porque casi le quitó el... Ella no creía que el ducado trataría al niño mejor que ella. Siena estaba segura de que ese hombre solo estaba siendo cortés ahora, mientras el duque estaba cerca, pero tan pronto como se alejara, quién sabía qué pasaría. Dirigiendo su atención a Roucy y Siena, el hombre preguntó quiénes eran los compañeros del caballero. Johnson susurró que les explicaría todo más tarde, pero que por ahora se detendrían con ellos por un rato, pidiéndole que se asegurara de que recibieran una cálida bienvenida. Siena podía sentir la traición del hombre irradiando de él. El hombre pidió a los distinguidos invitados que lo siguieran y al salir, el duque le dijo a la muchacha que si necesitaba algo podía llamarlo de inmediato. Deteniéndose a mitad de camino, la señora preguntó si podían entrar primero a la habitación de Frank. Inclinándose ligeramente ante ella, el hombre respondió que podían pasar si así lo deseaban. Ruby tomó suavemente la mano de la niña y le preguntó si podía quedarse con ella. Un lugar así podría hacer sentir triste a cualquiera, y sería triste incluso para una persona. Quedarse con Ruby hasta la hora de acostarse. Ella solo sugirió dormir en habitaciones separadas, ya que todavía estaban en el ducado, de lo contrario podrían ser malinterpretados. El chico estuvo de acuerdo con ella, que era el mayordomo del ducado, condujo a la dama a su habitación. Siena no esperaba que le dieran una habitación tan bonita, además era muy espaciosa. El mayordomo le informó que si necesitaba algo, siempre habría una mucama personal en su habitación lista para ayudarla. La muchacha se sorprendió de que ese hombre de repente se volviera tan educado. Tan pronto como cerró la puerta detrás de él, ella inmediatamente cayó sobre esa suave cama. En la novela ella era un personaje. No estaba claro por qué Siena de repente comenzó a jugar un papel tan importante tanto para Ruby como para el vizconde. La niña se preguntó cómo estaría su padre. Probablemente ya se había despertado y nuevamente estaba poniendo nerviosos a todos al intentar ir tras ella. Roucy notó la mirada molesta de la señora y le preguntó si estaba muy preocupada por la muchacha, y además, le hablaba con tanta valentía al duque mientras cabalgaban. La criada estaba preocupada de que si algo sucedía, el señor Ruby ya no podría defender a Siena. La señora dijo que fue ella quien insistió en que Roucy fuera con ellos y que si no lo hubiera hecho, habrían tenido que persuadir a Ruby para que enviara un carruaje a buscarla. La propia Siena no quería iniciar una guerra por una nimiedad, por lo que le puso condiciones al duque. La dama iba a ir a hablar con él ahora, y además, antes de irse, ella y el duque lo habían discutido. Roucy no podía creer lo que escuchaba. La chica tenía un plan desde el principio. Ahora ella estaba muy interesada en qué condiciones quería imponer la dama al duque. Tan pronto como Siena cruzó el umbral del despacho del maestro, ya supo que ella lo estaba buscando. La señora dijo que había venido para continuar la conversación con él. Johnson fue directo al grano y preguntó cuál sería su demanda. La vida de Siena no debía correr ningún peligro. Toda la responsabilidad de su descuidada estancia en el ducado debía recaer sobre el amo. Johnson dijo inmediatamente que se haría cargo de ello. Preguntó si eso era todo o si la señora tenía una lista completa de exigencias. La garantía de seguridad era un concepto bastante vago. Siena simplemente quería que el duque determinara su estatus en la finca. Ella asumió que la gente no era tratada muy bien aquí. La dama preguntó directamente si olía a humano,
ya que notó que el mayordomo la miraba extrañamente. El duque explicó que era más por Frank que por el olor de la niña. Él admitió que ella tenía razón, nunca se sabe lo que puede pasar, así que vale la pena tener cuidado. Johnson le entregó a Sienna una pulsera que había preparado especialmente para ella. Era un artefacto. Nadie podría adivinar que era humana, pero la señora nunca debía quitárselo. No había pensado en ello, pero prometió ocuparse del tema en un futuro próximo. Sienna pidió que este asunto se resolviera lo antes posible. No le gustaba que la menospreciaran en absoluto. Lo siguiente que le interesó fue qué debería hacer si quería ver a su padre. Aunque a ella le preocupaba más que su padre se volviera loco de añoranza por ella, al final, perdió a su hija de la noche a la mañana. El duque prometió que hasta que Frank estuviera finalmente de pie, haría lo que la chica quisiera. El caballero advirtió inmediatamente que el vizconde no viviría en el ducado, y todo por culpa de su tienda de esclavos, a la que él llama refugio. Si alguien se entera de esto, tendrá problemas. Sienna pidió permiso para visitar a su padre al menos ocasionalmente. Al maestro no le importaba, ella podía hacer lo que quisiera. Las exigencias de la niña no acabaron ahí, había algo más. Sienna deseaba que Ruby fuera tratado mejor aquí, no podía imaginar cómo lo trataban, que ahora tenía miedo de todos. La niña notó que el leopardo de las nieves también tenía miedo de su padre. Le preguntó al duque si siempre trataba a su hijo como lo hacía en el patio de su propiedad. Resultó que era la primera vez que Duke Johnson veía a Frank desde su nacimiento. Sienna se indignó mucho con esta noticia. Ella creía que si tenías un hijo debías cuidarlo. De lo contrario, ¿qué sentido tenía abandonarlo inmediatamente después del nacimiento? Su padre no era ese tipo de persona en absoluto. Ella no podía atreverse a llamar al vizconde un buen hombre, pero al menos adoraba a sus seres queridos. La muchacha le dio crédito al duque por el hecho de que sus sentimientos paternales todavía lo impulsaron a encontrar a su hijo, a pesar de que era un leopardo de las nieves. El caballero quedó sorprendido por el nombre que Sienna le dio a su hijo. La señora explicó que le puso ese apodo porque las panteras normalmente son negras. Ruby era como nieve pura. Sienna pareció empezar a justificarse llamando así al tipo porque no quería en absoluto llamarlo mutante. El duque pensó en lo que se decía, porque ni siquiera podía imaginar que su hijo sería llamado mutante. Ruby puede que ahora tenga un nombre, pero eso no la salvará de la melancolía y la soledad que conlleva ser única. Pero quizá algún día nazcan más expanteras, y entonces ya no estará solo. El duque sabía que sería bueno tanto para Frank como para las generaciones futuras. Sienna le pidió al caballero que lo pensara bien, ya que no debía culpar a los demás por todo. Ella creía que su indiferencia era la culpable de que Frank se volviera así. El duque estuvo de acuerdo con la muchacha, diciendo que en ese caso, su propio hijo tendría que decidir qué castigo tendría que soportar su padre. La dama se dio cuenta de que estos hombres bestia no eran tan simples como parecían. La habitación de Ruby estaba al otro lado de la habitación. Sienna estaba preocupada por cómo se las arreglaría allí solo. Antes de que pudiera llamar a la puerta, esta se abrió de repente y un hombre salió corriendo de la habitación, abrazando a Sienna muy fuerte. ¿Podría realmente llamarse Leopardo de las Nieves? Parecía más bien un cachorro. La señora ni siquiera sabía si Ruby sería capaz de hacerse cargo de la familia más tarde. Al ser tan tímida, le preocupaba que él fuera así por culpa de ella. El chico le preguntó a Sienna si estaba muy enojada. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos, y la niña inmediatamente comenzó a calmarlo, sin comprender qué pudo haber sucedido para ponerlo en tal estado. Ruby le pidió perdón. Se suponía que Sienna debía estar con su familia, disfrutando de la vida, pero terminó en el ducado. La señora comenzó a calmarlo, tratando de transmitirle que no tenía motivos para estar enojada con él, pero Ruby creía que aunque tuvieran habitaciones separadas, ella no quería verlo. La muchacha comprendió cuál era el problema y empezó a explicarle que nadie pasa 24 horas al día junto, salvo quizás con los hijos pequeños de su madre. Ruby inmediatamente gritó que él no era un niño. Sienna estuvo de acuerdo con él, pero le preguntó por qué entonces tenía miedo de dar un paso lejos de ella. El chico le pidió disculpas y añadió tímidamente que le gustaba. Durante todo este tiempo, el mayordomo estuvo escuchando a escondidas su conversación. Sienna intentó explicarle a Ruby que ella también necesitaba tener su propio tiempo. Era importante para ella y Ruby discutir esto ahora. La niña realmente esperaba que él entendiera todo lo que estaba tratando de transmitirle. La señora le pidió que no pensara que estaba enojada, sino que simplemente sentía genuina curiosidad. Ruby estaba muy molesta porque Sienna quería estar sola. Pensaba que era él y le estaba molestando. El chico comenzó a llorar de nuevo y prometió que no molestaría más a la chica. Desgraciadamente, no entendió en absoluto lo que le dijo Sienna. Ruby comenzó a recibir educación especializada. A Rosie también le dieron un artefacto, al igual que a Sienna. Con este artefacto, si la dama tiene cuidado, nadie se dará cuenta de que es humana,
vivirá tranquila y en paz, sin llamar la atención de nadie. Con su acto imprudente, puso a Siena en una situación muy difícil al informar a todos que la muchacha era la prometida del joven maestro. El duque anunció oficialmente la posición de Siena en la finca. Al principio esto la confundió, pero como nadie se atrevería a molestarla, decidió seguirle el juego. Todos a su alrededor saludaron a la futura novia. Aunque solo fueran palabras, Siena era una futura novia, y tenía que combinar todo, la etiqueta, los principios básicos del hogar. A Ruby le gustó mucho. La señora estaba extremadamente agotada, pensó que si las cosas continuaban así, simplemente moriría. La clase de etiqueta acababa de terminar, y ahora se suponía que debía tener historia y luego esgrima. Rosie admitió que, francamente hablando, incluso ella piensa que la señora tiene una agenda demasiado apretada. Mientras la señorita estaba en clase, Rosie escuchó a las sirvientas locales hablar. Todas decían que no era difícil, por lo que le aconsejó a Siena que no les dijera a las demás que era difícil para ella. Después de todo, nadie sabía que ella era humana. La niña tenía la sensación de que la habían engañado en alguna parte. Ella no entendía por qué necesitaba ejercicios deportivos como esgrima. Otros hombres bestias serían más fuertes que ella. La criada le aconsejó que le pidiera al duque que cambiara ligeramente el horario. Ella era una nuera falsa, pero a Ruby todavía todos lo miraban con recelo porque era diferente a ellos. Siena ni siquiera podía imaginar qué pasaría si la novia que él trajo a la casa de repente declarara que no podía manejar algo. Seguramente en una situación así Ruby parecería el hazmerreír de todos. Siena sabía una cosa: pasara lo que pasara, tenía que mantenerse firme. Así pasó una semana. Cuando la niña abrió los ojos, se dio cuenta de que algo andaba mal. El cuerpo se sentía como algodón, los ojos no se abrían. Sintió como si le clavaran agujas en la garganta y pidió que le trajeran agua inmediatamente. Cuando Ruby entró en la habitación y vio que Siena no se sentía bien, inmediatamente se preocupó por ella. Acercándose a ella, el chico abrazó a la niña y comenzó a hacerle preguntas sobre si estaba enferma, si se sentía tan mal ayer como hoy. Al no recibir respuesta, Ruby se dio cuenta de que ni siquiera podía moverse. Siena le dijo apenas en voz alta que el niño comenzó a llorar. Esa era su reacción estándar a todo lo que concernía a esta niña. Ella le sonrió por ser un llorón y le dijo a Ruby que simplemente estaba demasiado cansada. El chico decidió no ir a clase hoy, sino quedarse con Siena para vigilarla. A la niña no le gustó la idea y le pidió que fuera a clase, explicándole que no todo estaba tan mal y que solo era un resfriado. Mirando a Siena a los ojos, Ruby le preguntó si era difícil para ella. Si decía que estaba cansada de todo, entonces difícilmente podría detenerla. Parecía que el chico entendió lo que la molestaba con solo una mirada. La señora admitió que realmente no fue fácil para ella. Con las demás asignaturas no tenía problemas, pero las clases de esgrima con ejercicios físicos le resultaban un poco difíciles. Siena intentó explicarle que ella no era un hombre bestia, que esto no era fácil para ella, pero sabía que Ruby no lo entendería. El chico empezó a llorar de nuevo y empezó a disculparse por no haberse dado cuenta de inmediato. La muchacha no quería que él se sintiera culpable y por eso dijo que ella misma no le había dicho nada. Ella no habló precisamente por esta reacción. Siena intentó suavizar las cosas, porque realmente todo estaba bien y Ruby no tenía la culpa de nada. Él siempre se tomaba todo en serio, simplemente ella no podía decirle nada. El chico le pidió que la próxima vez no se quedara callada si estaba pasando un momento difícil o se sentía mal, sino que le contara todo de todas formas. Ruby tomó suavemente la mano de Siena y le pidió que confiara en él. Durante todo este tiempo, el chico no se levantó de la cama y le aplicó una toalla fría en la frente. Al despertar con los primeros rayos del sol, el primer pensamiento de Siena fue cuánto tiempo había dormido, porque solo recordaba que había venido el médico de familia. Le parecía que había pasado mucho tiempo. Ruby estaba durmiendo acurrucada a su lado. El chico había estado con ella todo el tiempo. Sintiendo que la niña había despertado, inmediatamente corrió a abrazarla. Ruby estaba muy preocupada e incluso pensó que Siena nunca volvería a despertar. La chica no entendía por qué él estaba tan asustado, porque simplemente estaba muy cansada, pero el chico sabía lo difícil que era para ella. Mirándola a los ojos, le pidió que no enfermara más. Siena prometió intentarlo, aunque no estaba del todo dentro de sus posibilidades. Ruby le contó la buena noticia de que había hablado con el duque sobre aliviar su carga de trabajo. La muchacha se rió y dijo que realmente se podía confiar en su compañero. La señora admitió que le preocupaba que debido a su fracaso, todos se burlaran de Ruby. El chico siempre había tolerado sus ataques antes, por lo que este incidente no era nada nuevo para él. En ese momento empezó a lamentar no ser una auténtica pantera negra, porque si lo fuera, Siena no tendría que preocuparse por esas nimiedades. La muchacha lo corrigió, porque si fuera una pantera negra,
nunca se habrían conocido. Por eso no debería culparse tanto. Le gustaba estar así abrazada, pero necesitaba levantarse, ya había permanecido acostada demasiado tiempo. La criada informó que su gracia el duque había llegado. La niña saltó de la cama ante esta noticia, pensó que venía por la conversación con su hijo. En ese mismo momento, Ruby comenzó a gritarle a Siena que no se levantara si se sentía mal, ya que aún no se había recuperado del todo. El duque estuvo de acuerdo con su hijo y le dijo que si una carga así la obligaba a permanecer en cama, entonces debía descansar. El mayordomo informó que la señora estaba mucho mejor. Siena lo confirmó diciendo que solo tenía un resfriado. El caballero le preguntó si le resultaba difícil manejar una carga tan pesada. La niña se dio cuenta de que era mejor decir la verdad, por lo que dijo que le resultaba difícil. Inclinándose ante ella, el duque dijo que incluso un gusano sería más fuerte que ella. Siena no podía comprender cómo se le había ocurrido compararla con un gusano. El duque ni siquiera podía imaginar que la niña fuera tan débil, parecía molestarlo. Se saltó todo entrenamiento físico, esperando que Siena no tuviera problemas con el resto. Le sorprendió aún más que el duque viniera personalmente a visitarla durante su enfermedad. La dama pensó que la razón era completamente diferente. El señor dijo que su hijo estaba muy preocupado por la condición de Siena. Quien hubiera pensado que tantas emociones abrumaban a Frank. El duque recién se dio cuenta de esto hoy. Gracias a esto le fue más fácil comprender a su hijo. Por esos 10 años de vida de los que le había hablado Siena, estaba destinado a ser castigado. El duque recordó que haría todo lo que su hijo le pidiera. Después de salir de la habitación, el caballero le dijo a la muchacha que descansara bien. Siena notó que estaba preocupado hasta la cabeza, pero si miraba su rostro no había rastro de preocupación. Era muy extraño. Ruby le pidió consejo a la niña sobre si debía castigar a su padre. Por alguna razón pensó que Siena no querría esto. Ella le prometió al chico que aceptaría cualquier decisión que él tomara, porque él era la víctima en toda esta historia. Después de pensar en el castigo por un tiempo, Ruby sugirió matar a su padre. Siena no podía creer lo que escuchaba, que el tipo realmente iba a castigar a su padre de esa manera. Comenzó a preocuparse por su vida. Si hacía algo malo, ¿realmente la mataría también? La dama le preguntó con atención que, a juzgar por todo, odiaba mucho al duque. Ella pensó que Ruby iba a decir que odiaba al duque con pasión, pero no estaba segura de eso, y en ese caso no entendía por qué el tipo quería castigar a su padre tan cruelmente. El leopardo de las nieves pensó que tal castigo sería justo lo que su padre merecía. Creía que no sería mala idea exterminar a todos los sirvientes que se habían burlado de él. A Siena le pareció horroroso que algo así pudiera salir de la boca de un niño de 10 años. Al parecer esto era normal en este imperio. El imperio Snowell resultó ser un lugar muy aterrador. Decidieron que Ruby elegiría más tarde un castigo apropiado para su padre. Tan pronto como la niña fue apartada de las clases de educación física y esgrima, se sintió muy libre. Esto es lo que significaba el concepto de vivir como ser humano. La criada le trajo agua a Siena para que se lavara. La criada se disculpó de antemano por su descaro, pero aún así le preguntó a la señora si podía lavarse con sus débiles manos. La niña asumió que se estaban burlando de ella. La criada insistió en su ayuda, pero luego agregó que si la señora no estaba contenta con ello, se iría inmediatamente. La niña admitió que estaba muy preocupada por Siena. La señora asumió que la criada todavía pensaba que estaba enferma, por lo que le permitió lavarla. El maestro también escuchó que la niña estaba enferma y resultó que estaba preocupado por ella. También había oído que las clases de esgrima habían sido muy agotadoras para Siena y, mirándola con comprensión, dijo que esperaba que tuviera la fuerza para sostener un lápiz. La niña parecía haber experimentado un déjà vu, o el profesor también le estaba acosando. El maestro no se calmó, justificándose que ni siquiera podía imaginar que la señora fuera tan frágil de cuerpo. Con compasión dijo que ella tuvo que sufrir mucho durante este tiempo. Le pidió a Siena que dejara el bolígrafo y fue a comprarle un bolígrafo mágico ultraligero para que no se esforzara. Los hombres bestia eran mucho más fuertes que la gente común, pero aún así, a la dama le costaba creer que pudieran ser mucho más fuertes. Ella pensó que nuevamente se estaba extendiendo algún rumor sobre ella y detuvo al maestro. Siena le preguntó si por casualidad sabía si había algún rumor sobre ella. Así que ella ya se había recuperado completamente y todos seguían siendo amables con ella. La maestra se sorprendió muchísimo de que la niña no supiera nada, ya que de hecho ya se habían filtrado por todos lados rumores sobre a qué especie pertenecía. Siena estaba atónita, sin entender de qué tipo de especie estaban hablando. Ella era una persona común después de todo. A juzgar por la reacción de la maestra, todavía no se han dado cuenta de que ella es humana. Seguramente estaba asociada a algo pequeño y precioso. Resultó que los hombres bestia compararon a la niña con un carbonero de... Siena se sorprendió muchísimo cuando, de todas las opciones posibles,
eligieron una Ted. Ella es pequeña y preciosa. Todo es exactamente como ella dijo, pero aún así, en el contexto de la familia de las Panteras Negras, simplemente parece frívolo. El maestro dijo que el duque nunca habría elegido a cualquiera como esposa para el joven maestro. Siena estaba completamente perdida y no sabía qué decir ante eso. Mientras la dama se vio obligada a vivir aquí, tuvo que fingir ser un hombre bestia, ya que estaba comprometida con Ruby. Decidió hacerse pasar por un pequeño animal depredador. Una teta sería lo indicado. La señora cambió de tema y dijo que ya era hora de que comenzaran la lección. El herrerillo común estaba al borde de la extinción. También tenía una característica que ninguna otra especie de hombres bestia tenía: una habilidad sobrenatural. Esta no era una característica de toda la especie. Cada individuo manifestaba esta capacidad individualmente. A cambio de tanta fuerza, sus cuerpos eran muy débiles, por lo que su esperanza de vida era corta. El mayor de ellos tenía 45 años. A Siena la trataron como si fuera solo un trozo de papel, e incluso empezaron rumores de que ella era un hombre bestia. Pero eso no era cierto. La niña no sabía qué hacer. Lo más inteligente era guardar silencio y mantener un perfil bajo. Decidió hablar con el duque sobre ello. El caballero parecía sorprendido de que los rumores ya se estuvieran extendiendo. Él creía que esto solo beneficiaría a Siena, ya que al menos quedaría claro por qué era tan débil y sus habilidades podrían mantenerse en silencio. Todo esto estaba muy bien, por supuesto, pero se sentía incómoda si la niña de repente se encontraba con otras personas bestias tetas en algún lugar. El duque le aseguró a Siena que tampoco debía preocuparse por eso, ya que la última vez que se vieron fue hace 15 años, después de lo cual su linaje familiar finalmente se extinguió y ahora se considera extinto. La niña quedó sumamente sorprendida de que el género fuera considerado extinto, ya que había leído que solo estaba catalogado como en peligro de extinción. El duque supuso que había leído sobre ello en un libro obsoleto, ya que hasta donde él sabía, el último de ellos no estaba muerto, sino que estaba escondido en algún lugar. Aunque ya han pasado 15 años, bien podría haber tenido descendencia, aunque no había forma de comprobarlo. Esto significa que ahora no habrá nadie que pueda determinar con certeza si hay un carbonero frente a él o no. Siena se dio cuenta de que simplemente no debía hablar demasiado y todo estaría bien. Se sentía un poco incómoda, pero aún así, la realidad la obligó a ceder. El duque añadió que si no se detenían los rumores podrían surgir problemas, por lo que decidió tomar este asunto bajo su control personal. Siena agradeció gentilmente a su señoría. Ya hacía un calor increíble afuera, así que la niña y Ruby salieron a caminar. Después de unos segundos, el rostro del chico cambió, se detuvo y le pidió disculpas a su compañera por el hecho de que por su culpa ella tuvo que mentir. Él sabía que a ella no le gustaba. Siena le aseguró que no había mentido, que los rumores simplemente habían surgido por sí solos, pero eso solo hizo que su situación fuera más fácil. Parecía que la muchacha tenía cada vez más razones para abandonar el ducado y eso hacía que Ruby se sintiera cada vez más incómoda. La señora le pidió a su compañero que dejara de preocuparse tanto por ella, ya que tenía la intención de quedarse allí hasta que se recuperara. Ruby estaba preocupado por lo que sucedería si le tomaba demasiado tiempo recuperarse. Antes de que Siena fuera todavía una niña, y ya estaba tan obsesionado con ella, que temía que cuanto más lejos fuera, más fuerte se volvería todo esto fuera temporal. Ruby estaba segura de que la chica no tenía idea, pero en este mundo él solo quería una cosa: que ella estuviera siempre a su lado, no necesitaba más. Una criada sin aliento corrió hacia la pareja. Siena temía que algo hubiera pasado porque la niña parecía muy preocupada. Resultó que había llegado la esposa del duque. La dama estaba muy interesada en la niña, por lo que pidió traerla con urgencia. La duquesa era una persona bastante atractiva en la novela, excepto que trataba a Ruby con total indiferencia. La familia Johnson eran panteras negras, pero la duquesa era un león y provenía de la noble familia Adele. En el Imperio Snowell, solo había 3 familias con el título de duque: la familia de León Adele, la familia de la pantera negra Johnson y la familia de la serpiente. Los clanes Adele y Johnson se encontraban a menudo, aunque estos encuentros eran raros. El resultado de su relación fue un cachorro con una mutación, después de lo cual las relaciones entre los clanes se enfriaron drásticamente. La duquesa era responsable de todas las actividades familiares y a menudo pasaba tiempo en el extranjero. La criada estaba muy preocupada por Siena, ya que la duquesa era una leona, y la niña era tan frágil que una mirada de la leona podría provocarle un infarto. La dama preguntó si la duquesa era realmente tan fea. Resultó que casi nunca le hablaba. Incluso desde la distancia ella parecía muy severa. Siena tenía un asunto serio por delante y se preguntaba cómo podría establecer contacto con la duquesa. Madame Adele hizo todo lo posible para mejorar las relaciones entre todos. La niña comprendió una cosa: que no podía quedarse sentada esperándola,
sino que debía hacer algo antes de que apareciera. Al entrar en los aposentos de la señora, Sienna la saludó y le dijo que había oído hablar mucho de ella, del duque y de Ruby. Luego se presentó. La muchacha advirtió que permanecería en el ducado durante algún tiempo. Luego demostró su cortesía diciendo que estaba muy contenta de conocerlos. La duquesa llamó a Sienna valiente. La señora dijo que creía que no tenía por qué tenerle miedo a la señora, ya que se habían conocido por primera vez ese día. La duquesa Adele se sorprendió y preguntó si a Sienna le habían dicho algo sobre ella. Ella también le sonrió a la niña, llamándola no una de las tímidas. La señora sabía que Sienna tenía 8 años, y se dio cuenta de que, para ser una niña de 8 años, parecía seria más allá de su edad. Un poco avergonzada, la señora comenzó a justificarse diciendo que todo eso era porque ya había recibido educación primaria, aunque en la vida real ya estaba lejos de los 8 años. La duquesa se rió y luego le preguntó a la niña si podía llamarla por su nombre. Sienna aceptó inmediatamente. Incluso se alegró de que la dama resultara ser tan buena. Hoy solo quería conocer a la chica, así que la invitó, sugiriendo que la próxima vez cenasen. Dirigiéndose a su hijo, la señora dijo que esta cena también le preocupaba. Sienna tenía la sensación de que la trataban con mucha más ternura y cariño, aunque Ruby era su propio hijo. Después de salir de los aposentos de la duquesa, la muchacha le preguntó a Ruby cómo se sentía. El chico admitió que su madre siempre le hablaba así, probablemente porque es un mutante, y por eso no tiene ningún sentimiento por él. En su alma no sentía ni dolor ni tristeza, y su corazón tampoco tenía sentimientos hacia su madre. Este pudo haber sido un problema de Sienna, ya que en el original, la duquesa no parecía ser tan fría con su hijo, por lo que la niña le sugirió a Ruby que intentara acercarse a él. Prometió intentarlo y la señora dijo que lo ayudaría para que todo estuviera bien. La duquesa fue informada de la llegada de su hijo y se sorprendió porque era la primera vez en 10 años que él acudía solo a ella. Adele inmediatamente preguntó qué fue lo que llevó al chico a acercarse a ella. Ruby admitió que quería hablar con su madre sobre Sienna. Ella se sorprendió de que su hijo llegara a ella solo por esta chica. Su comportamiento reciente ya le había parecido extraño a la duquesa, pero ella no esperaba esto. Frank reaccionó muy bruscamente a cada palabra que ella dijo. El chico dijo las cosas como son, que Sienna quiere que se lleve bien con su familia. No tenía muchas esperanzas en ello, ya que Sienna sola le bastaba. Vino a pedirle a su madre que jugara con él, prometiéndole que él, por su parte, también intentaría ser un buen hijo en presencia de la niña. La señora preguntó si había entendido correctamente que su hijo quería hacer una actuación basada en mentiras. La duquesa se rió, encontrando todo muy curioso, especialmente el descaro de Ruby, que creía que había heredado de su padre. Adele rechazó su plan, creyendo que no podría cambiar nada con sus mentiras, y si la verdad salía a la luz, tendría que inventar una nueva mentira. La señora supuestamente intentó calmarlo diciéndole que no se negaba porque su hijo fuera un mutante. Ella despreciaba a su hijo porque veía que era increíblemente débil, incluso con la sangre de sus antepasados en sus venas. La duquesa prometió cambiar de opinión cuando viera que Frank hacía el más mínimo esfuerzo para superarse. Él ha aparecido en su casa y está tratando de convencerla de que se ponga de su lado, mientras persigue sus propios objetivos egoístas. Sonriendo sarcásticamente, la señora dijo que la desfachatez del chico no tenía límites. Ella le exigió que se fuera y agregó que no tenía planes de jugar a sus juegos. Ruby salió de la habitación de su madre en silencio. Unos días después, la criada local llamada Sienna, con una sonrisa en su rostro, le prometió que definitivamente le gustaría lo que habían preparado. Rosie asumió que la duquesa quería hacer las paces con Ruby, razón por la cual estaba siendo tan cortés con la dama. Hasta que no se vayan. Al entrar al comedor, frente a Sienna había una enorme mesa con diversos alimentos y a la cabecera de la mesa se sentaba la duquesa. La señora invitó a la niña a cenar sola. Ella aceptó felizmente, ya que había abundante comida de su agrado. Adele le preguntó a Sienna qué comida le gustaba más, pero la señora no era exigente. Todo estaba increíblemente delicioso. La muchacha no se sorprendería si incluso los cocineros de la casa del duque pasaran por la selección más estricta. Entonces la duquesa hizo una pregunta bastante extraña. ¿Qué piensa Sienna de las personas? Ella es tan modesta con ellas como lo es con la comida. La muchacha estaba un poco asustada de que hubiera alguien con quien no debía hablar, pero trató de mantenerse firme, respondiendo que no había nadie con quien hablar aquí excepto los lugareños. Entonces la señora preguntó directamente si le gustaba Frank. Parecía como si estuviera insinuando que no le gustaba en absoluto su propio hijo. Sienna respondió que le gustaba Ruby. Al ver el desconcierto en el rostro de la duquesa, inmediatamente explicó que ahora llama así al chico. La señora Adele se sorprendió de que incluso sabiendo qué clase de niño era, la niña todavía insistía en que le gustaba.
La dama preguntó por qué la duquesa le preguntaba eso. Antes de que pudiera obtener su respuesta, la puerta se abrió de repente y Ruby entró corriendo, preguntando en voz alta qué estaban haciendo allí ahora. Con una sonrisa en su rostro, la madre respondió que simplemente quería almorzar a solas con su prometida, sin entender por qué Frank estaba de repente tan enojado. Ella asumió que el chico estaba realmente molesto por algo. Tras invitar a su hijo a sentarse, la señora dijo que también tenían algo que discutir. Sienna decidió aligerar el ambiente, partió un trozo de postre y se lo entregó a Ruby para que lo probara, luego se lo ofreció a su madre. Resultó que el duque ya le había dicho a su esposa que su hijo lo iba a castigar por su trato negligente y cruel hacia él. Ruby confirmó que efectivamente así era. La señora Adele quería preguntarle a su hijo sobre su destino, si quería castigarla también. Mirando hacia abajo, el chico respondió que no. La duquesa no entendía por qué él iba a castigar a su padre, pero no a ella, ya que ella era culpable del mismo delito. Sienna no entendía por qué Ruby estaba en silencio. ¿Podría tener algo que ver con el hecho de que él había irrumpido aquí tan rápido? Su madre le preguntó si era por lo ocurrido hace unos días. Resultó que la niña no sabía algo. Hay un 99% de posibilidades de que algo sucediera entre Ruby y la duquesa y parece que Sienna estuvo involucrada. La señora le preguntó por qué la miraba tan fijamente, como si hubiera hecho algo malo, y la amenazó con que si no se lo decía él mismo, le preguntaría a su madre. Ruby admitió que le había mentido, que había querido engañarla, aunque sabía perfectamente que la muchacha odiaba cualquier mentira. Le recordó a Sienna la conversación que habían tenido sobre cómo llevarse bien con su familia. El chico había admitido que quería fingir. También dijo que le pidió a la duquesa que lo ayudara, pero ella se negó. Ruby le pidió perdón a la muchacha, considerándose muy culpable ante ella. Iba a hacer lo que Sienna decía, aunque no quería hacerlo en absoluto. La señora respondió que ya estaba cansada de sus disculpas. Ella no podía saber cuándo y cómo Ruby la engañaría otra vez. Él podría no decirle la verdad si no quería. Sienna estaba harta de todo esto. Sí, era un poco incómodo y pesado para su alma, pero no iba a inventar nada en una situación así. Además no era la primera vez. Ella le había dicho a Ruby que no iría a ningún lado, y él seguía y seguía. Ella estaba fuera de sí de rabia. Al chico le costaba respirar, pues la chica estaba furiosa por primera vez. Antes, no importaba lo que hiciera, debido a que Ruby estaba tan preocupado. Se desmayó frente a su madre y la niña. La señora llegó a la conclusión de que era mejor no enojarse, valía la pena comportarse así solo una vez, y el chico inmediatamente se desmayó. El médico dijo que el leopardo de las nieves se desmayó debido a un fuerte shock, pero aún así, si esto es cierto, entonces Sienna realmente significó algo para él. Por su mente pasó un pensamiento. Si ella de repente quería irse, él pensaría en asustarla con su muerte. La niña no puede esperar a que aparezca el personaje principal, porque tan pronto como aparezca, todo encajará en su lugar. Tan pronto como Ruby se despertó, inmediatamente comenzó a disculparse. Sienna lo detuvo y le pidió que dejara de disculparse cada vez. Ella comenzó a justificarse diciendo que no quería obligarlo a acercarse a su familia. Sienna todavía sentía que los tres debían sentarse y hablar. Después de todo eran una familia. Ruby asintió dócilmente. La señora le pidió que no hiciera algo solo porque ella se lo dijo. Sienna sintió que Ruby nunca antes había estado tan ciegamente dedicada a ella. La pregunta era cuándo empezó todo, cuando el chico dejó de tener miedo de acercarse a ella tan fácilmente. Tan pronto como Ruby mordió el dedo de Sienna, él inmediatamente se alejó de ella, sin entender lo que acababa de pasar. Parece que se perdió todo lo que ella dijo. Le preguntó nuevamente a la muchacha si estaba enojada con él. Ella no estaba enojada. Él simplemente la avergonzó un poco con sus acciones. Recuerdo que la maestra en su casa le dijo algo parecido. La finca del vizconde Lobé. Cuando el maestro notó cómo el leopardo de las nieves mimaba a la niña, dijo que así era como el depredador marcaba su territorio, demostrando que le pertenecía. Sienna no entendía por qué necesitaba esto, ya que Ruby ya estaba a su lado. Quizás simplemente le gustaba la chica, o tal vez quería específicamente dejarle una marca para que los extraños no se atrevieran a acercarse a ella. Otra posible razón podría ser que Sienna ha estado visitando el refugio con frecuencia últimamente y está constantemente en contacto con otros hombres bestia. Resultó que Ruby era un tipo realmente codicioso. Ella le preguntó si le preocupaba que hubiera demasiados hombres bestia a su alrededor. Realmente no le gustó. Ruby tenía miedo de que un día la muchacha simplemente se olvidara de él. Esto le había sucedido una vez antes, cuando Sienna estaba cuidando un perro y un gato, y ni siquiera lo miró. La señora asumió que Ruby quería marcarla de esa manera para que otros no se acercaran a ella. Un poco avergonzado, prometió que no lo volvería a hacer. La muchacha no creía que él estuviera tan celoso,
y aún así no estaba contenta con lo que estaba pasando. Ruby la estaba marcando como su propiedad. Sienna le advirtió que esto era demasiado, si lo volvía a hacer, no lo dejaría pasar. La niña cambió rápidamente de tema, preguntando si los padres de Ruby habían venido. Ella había dicho que necesitaban tener una buena conversación sobre todo y que solo querían ver a su hijo. El tipo no tenía ni la menor idea de que podía hablar con ellos. Sienna le aconsejó que fuera honesto y que eso sería suficiente. Después de esto vino el duque con su esposa. Ruby tenía miedo incluso de mirarlos a los ojos, pero aún así comenzó su conversación. Todos evitaban y despreciaban al chico, y a él le parecía algo bastante natural, pero cuando vio a Sienna y a su padre, se dio cuenta de que en realidad no debería ser así. Ruby expresó sus sentimientos a sus padres, que eran injustos con él, crueles con él, les pidió que aliviaran su sufrimiento y le dijeran cuál era la razón. El duque y la duquesa ofrecieron sus más sinceras disculpas a su hijo. Los ojos de Ruby, que anteriormente estaban llenos de tristeza, de repente brillaron. Sienna decidió escribirle una carta a su papá, preguntarle cómo estaba, decirle que estaba bien y que todos aquí eran muy amables y gentiles con ella. La muchacha también dijo que recientemente propuso introducir una nueva regla en el ducado. La señora quisiera introducir algunas normas que deberían ser observadas. Pensó que no sería difícil. La duquesa le preguntó si había entendido bien que Sienna quería establecer unas reglas que tendrían que seguir durante. La chica ya ha dejado todo claro en el papel. Será necesario ir de compras juntas y ayudarse a elegir la ropa, y también decirse todos los días que se aman. Sin esperar la aprobación, Sienna se rió entre dientes y dijo que estas reglas entran en vigor ahora mismo. Dirigiéndose a cada miembro de la familia del ducado, la dama les confesó su amor. Frente a ella se encontraba una familia más bien retraída y taciturna, por lo que al principio fue difícil para ellos. Sienna vio accidentalmente en el pasillo como el duque le confesaba su amor a su hijo, y él le correspondía. La timidez desapareció y ahora se decían libremente palabras de amor. Expresar tus sentimientos es mucho más difícil de lo que parece, y para Sienna, el apoyo de su padre siempre ha sido muy importante. Decidió que más vale tarde que nunca y le escribió a su padre en una carta que lo amaba mucho. La niña y la duquesa observaron cómo el duque Johnson le enseñaba a su hijo a manejar una espada. El tipo lo comprendió todo al vuelo. Su sangre ducal era visible de inmediato. Mientras Ruby perfeccionaba sus habilidades, el caballero se acercó a Sienna y le preguntó si estaba aburrida de ver todo esto, pero la niña estaba muy interesada y, además, su madre estaba con ella. El duque estaba satisfecho con su hijo. Su progreso era mejor de lo que esperaba. La señora elogió a su amigo porque realmente no se quedaba atrás en los estudios y no escatimaba esfuerzos en la esgrima. La duquesa dijo que estaría mejor, siendo más inteligente en general, sin mencionar la esgrima, porque era la heredera de la famosa familia Adele. Sienna se sorprendió y le preguntó a la dama si se había casado con el duque sin un acuerdo. La mujer miró a su marido con indiferencia y le preguntó por qué quería casarse con él por acuerdo. Resultó que el duque insistió tanto en su matrimonio que la duquesa cedió y aceptó, lo que inspiró mucho a Sienna, ya que no creía que su matrimonio se basara en el amor. En la novela en sí, la historia del duque y la duquesa no fue particularmente revelada. Siempre actuaron un tanto distantes, pero resulta que realmente se amaban. El duque no entendía por qué Sienna estaba tan feliz. Para él no tenía importancia si se casaban por amor o por acuerdo. La niña le preguntó a la pareja si este era su primer amor. Realmente quería escuchar esta historia. Resultó que la pareja se conoció por primera vez en un banquete en honor al cumpleaños del emperador. Ya conocían perfectamente la existencia del otro, pero nunca se habían conocido en persona y la relación entre sus familias nunca podría considerarse buena en principio. De una forma u otra, cuando la vida los unió por primera vez, simplemente se odiaban. Como el duque y la duquesa tenían más o menos la misma edad, también fueron introducidos a la sociedad casi al mismo tiempo, por lo que comenzaron a verse a menudo.